La torre evanescente. Michael Moorcock. Libro primero. El tormento del último señor. Y entonces Elric dejó Hardcore en persecución de cierto brujo que, según afirmaba Elric, le había causado cierta afrenta. Crónica de la Espada Negra. Capítulo primero. El príncipe pálido en una playa iluminada por la luna. En el firmamento, una luna fría envuelta en nubes bañaba con su luz mortecina un mar tenebroso donde se mecía una nave anclada frente a una costa deshabitada. Por un costado de la nave estaba siendo arriado un bote que se balanceaba en el vacío. Dos figuras, envueltas en largas capas, observaban a los marineros que realizaban la maniobra mientras trataban de calmar a sendos caballos que piafaban sobre la inestable cubierta del barco, relinchando y volviendo los ojos a un lado y a otro. El más bajo de los dos espectadores agarró por la brida a su caballo con gesto enérgico y emitió un gruñido. ¿De veras era necesario esto? ¿No podríamos haber desembarcado en Trepesaz, o al menos en algún puerto de pescadores que presumiera de tener una posada, por humilde que fuera? No, amigo Moonglum, quiero que nuestra llegada a Lormir permanezca en secreto. Si Celeb Karna se enterara de mi arribada, como sucedería sin duda en el mismo instante de presentarnos en Trepesaz, volvería a huir y la caza empezaría de nuevo. ¿Te gustaría que sucediera tal cosa? Moonglum se encogió de hombros. Me sigue pareciendo que la persecución de ese hechicero no es más que un sucedáneo de lo que deberías hacer en realidad. Buscas a ese brujo porque no deseas buscar tu destino verdadero. Elric volvió el rostro, blanco como el hueso bajo el claro de luna, y contempló a Moonglum con sus ojos carmesíes llenos de tristeza. ¿Y qué? No es preciso que me acompañes si no quieres. Moonglum volvió a encogerse de hombros. Sí, ya lo sé. Quizás sigo contigo por la misma razón que tú persigues al hechicero de Pan Tang. Con una sonrisa añadió a continuación, así que basta de discusiones. De acuerdo, amo Elric. Es cierto, las discusiones no llevan a ninguna parte, reconoció Elric, al tiempo que daba unas palmaditas en el cuello a su montura, mientras otro grupo de marineros, vestidos con sedas tarqueshitas de vivos colores, se acercaban para hacerse cargo de los caballos e izarlos con la grúa hasta el bote. Debatiéndose y relinchando bajo las capuchas que les envolvían la testuz, los animales fueron trasladados al bote, cuyo fondo patearon con las pezuñas como si quisieran abrir un boquete. A continuación, Elric y Moonglum descendieron por los cabos con el equipaje a la espalda hasta saltar a la chalupa en precario equilibrio. Los marineros apartaron el bote del costado de la nave, utilizando los remos, y luego, aplicando toda la fuerza de sus cuerpos, empezaron a bogar hacia la orilla. El aire de fines de otoño era frío. Moonglum contempló los yermos acantilados que se alzaban ante él y sintió un escalofrío. Se acerca el invierno y preferiría estar instalado en alguna taberna acogedora, en lugar de deambular por tierras extrañas. ¿Qué me dices si, cuando hayamos terminado ese asunto con el hechicero, nos dirigimos a Hjalmar o a alguna de las otras grandes ciudades de los Vilmirianos y vemos de qué ánimos nos pone el clima más cálido de esas tierras? Sin embargo, Elric no respondió. Sus extraños ojos escrutaron las tinieblas como si estuviera asomándose a las profundidades de su propia alma y no le gustara lo que veía. Moonglum suspiró y apretó los labios. Se encogió bajo la capa y se frotó las manos para hacerlas entrar en calor. Estaba acostumbrado a los súbitos silencios de su compañero, pero el hábito no hacía que los encajara mejor. En algún lugar de la costa, un ave nocturna lanzó un graznido, al que replicó el chillido de algún roedor. Los marineros gruñían mientras tiraban de los remos. La luna apareció tras las nubes e iluminó el rostro blanco y ceñudo de Elric, haciendo que sus ojos carmesíes brillaran como ascuas infernales. La claridad bañó también los acantilados desnudos de la costa. Los marineros izaron los remos cuando la quilla del bote varó en la grava. Los caballos, al olor de la tierra, relincharon y patearon la madera. Elric y Moonglum se pusieron en pie para calmarlos. Dos de los remeros saltaron a las frías aguas y arrastraron la chalupa unos metros más. Otro de los hombres dio unas palmaditas en el cuello al caballo de Elric y sin mirar directamente al albino le dijo: «El capitán ha dicho que me pagarías cuando alcanzáramos la costa de Lormir, mi señor». Elric soltó un gruñido y llevó la mano bajo la capa. Sacó de ella una joya que brilló como una centella en la oscuridad de la noche.
El marinero jadeó de asombro y extendió la mano para cogerla. Por la sangre de Schomberg, nunca había visto una gema tan valiosa. Elric empezó a guiar a su caballo por las aguas poco profundas, y Munglum se apresuró a seguirle, lanzando juramentos en voz baja y sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Entre risas y exclamaciones de alegría, los remeros empujaron el bote a aguas más profundas. Mientras Elric y Munglum montaban en los caballos y la chalupa se alejaba en la oscuridad hacia el barco, el segundo comentó: «Esa joya valía 100 veces el precio de nuestro pasaje». «¿Qué más da?». Elric colocó los pies en los estribos e hizo avanzar a su montura hacia una parte del acantilado que resultaba menos empinada que el resto. Se puso en pie sobre los estribos para envolverse mejor en la capa y acomodarse con más firmeza en la silla. «Parece que por aquí hay un camino, aunque bastante descuidado». «Debo insistir», dijo Munglum con voz severa, «en que si de ti dependiera, mi señor Elric, nos quedaríamos sin medios de subsistencia. Si no hubiera tenido la precaución de recuperar parte de los beneficios que obtuvimos con la venta de esa trireme que capturamos y subastamos en Dacos, ahora mismo estaríamos en la pobreza». «Es cierto», asintió Elric sin prestarle atención, al tiempo que espoleaba el caballo por el sendero que conducía a lo alto del acantilado. Munglum meneó la cabeza en gesto de frustración, pero siguió al albino. Al amanecer, los dos cabalgaban sobre el paisaje ondulado de pequeñas colinas y suaves valles que constituían el territorio de la península más septentrional de Lormir. «Como Celeb Caarna tiene que vivir de un mecenas rico», explicó Elric mientras proseguían su avance, «es casi seguro que acudirá a la capital Iosaz, donde gobierna el rey Montán. Allí tratará de ponerse al servicio de algún noble o incluso tal vez del propio rey. ¿Y cuánto tardaremos en divisar la capital del reino, mi señor?» «Está a varios días de viaje, mi buen Munglum». Maese Munglum suspiró. El cielo amenazaba nieve y la tienda que llevaba enrollada bajo la silla era de seda fina, adecuada para las tierras de Oriente y Occidente, más cálidas. Dio gracias a sus dioses por llevar un grueso chaleco acolchado bajo la coraza y por haberse puesto, antes de abandonar el barco, unos calzones de lana debajo de los otros, rojos y más llamativos, que constituían su indumentaria visible. Su casco cónico de piel, metal y cuero tenía unas orejeras que ahora llevaba bajadas y atadas con unas tirillas de cuero bajo el mentón, y la gruesa capa de piel de ciervo ceñía sus hombros muy apretada. Elric, por su parte, no parecía darse cuenta del frío y llevaba la capa ondeando al viento. Vestía unos calzones de seda azul marino y una camisa de seda negra de cuello alto, y portaba una coraza de acero lacada en negro brillante, a juego con el casco, embellecida con dibujos de fina plata. Detrás de la silla llevaba unas grandes alforjas y cruzados sobre ellas un arco y un carcaj de flechas. A su costado colgaba la espada tormentosa, origen de su fuerza y de su desdicha, y en la cintura llevaba una larga y fina daga, regalo de la reina Yishana de Hardcore. Munglum tenía un arco y una aljaba parecidos y portaba sendas espadas a los costados, una corta y recta, la otra larga y curva, siguiendo la costumbre de los hombres de Elwë, su patria. Ambas espadas iban enfundadas en unas vainas de cuero ilmiorano espléndidamente repujado y embellecido con hilos de oro y de seda escarlata. Para quienes no los conocían, los dos jinetes parecían unos mercenarios libres de amo que habían tenido más éxito que la mayoría en su oficio. Los caballos les trasladaron incansables por el territorio. Eran dos corceles de Shazar, famosos en todos los reinos jóvenes por su resistencia e inteligencia. Tras varias semanas confinados en la bodega de la nave Tarkeshita, estaban contentos de poder moverse de nuevo. De vez en cuando empezaban a divisar alguna aldea de casas chaparras de piedra y paja, pero Elric y Munglum tenían la cautela de evitarlas. Lormir era uno de los reinos jóvenes más antiguos y buena parte de la historia del mundo se había escrito en sus tierras. Incluso los melniboneses habían oído las leyendas del héroe ancestral de Lormir, Aubek de Malador, de la provincia de Clant, del cual se decía que había dado forma a nuevas tierras con la materia del caos que un día había existido en el confín del mundo. Pero hacía ya mucho tiempo que Lormir había dejado atrás el momento álgido de su poder, aunque seguía siendo una gran nación del sudoeste, y se había convertido en un reino a la vez pintoresco y cultivado. Elric y Munglum vieron alquerías prósperas,
campos feraces, viñedos y frutales, cuyos árboles de hojas doradas estaban rodeados por muros cubiertos de musgo y desgastados por el paso del tiempo. Una tierra dulce y apacible en contraste con Charkor, Tarkesh y Darijor, las naciones del noroeste, más ásperas y agitadas que habían dejado atrás. Munglum echó un vistazo a su alrededor cuando redujeron el paso del caballo a un trote. «Celeb Karna podría ser mucho mal aquí, Elric. Me acuerdo de las apacibles colinas y llanuras de Elwer, mi tierra». Elric asintió y dijo: «Los tiempos turbulentos terminaron para Lormir cuando se desprendió de las cadenas melnibonesas y fue la primera en autoproclamarse nación libre. Me gusta este paisaje sosegado. Me tranquiliza. Una razón más para encontrar al hechicero antes de que empiece a preparar su pócima corruptora». Munglum sonrió para sí. «Ten cuidado, mi señor. Ya estás sucumbiendo de nuevo a esas emociones blandengues que tanto desprecias». Elric enderezó la espalda al instante. «Vamos. Démonos prisa en llegar a Iosath. Cuanto antes lleguemos a una ciudad con una taberna decente y un buen mego, tanto mejor». Munglum apretó aún más la capa en torno a su cuerpo enjuto. «Entonces, reza para que el alma del brujo sea enviada pronto al limbo, maese Munglum, porque entonces accederé a sentarme ante el fuego el invierno entero, si así lo quieres». Y Elric puso a su caballo en un súbito galope mientras el plomizo atardecer se cerraba sobre las bucólicas colinas. Capítulo 2. Un rostro blanco mirando entre la nieve. Lormir tenía fama por sus caudalosos ríos. Eran estos los que habían contribuido a hacerla rica y fuerte. Al cabo de 3 días a caballo, cuando una ligera nevada empezaba a caer del cielo, Elric y Munglum llegaron al confín de las colinas y vieron ante ellos las aguas espumeantes del río Shlan, afluente del Zafra, Trepec, que fluía desde más allá de Iosath hasta desembocar en el mar, entre Pesaz. En aquel punto de su recorrido no había barcos que surcaran el Shlan, pues el río presentaba rápidos y grandes cascadas cada pocas leguas. Pero Elric tenía la intención, cuando llegaran a la vieja ciudad de Stagasath, edificada en la confluencia del Shlan con el Zafra, Trepec, de enviar a Munglum a la ciudad para que comprara una embarcación pequeña en la que poder montar este último hasta Iosath, donde casi con toda certeza se hallaría Celeb Karna. Siguieron pues la ribera del Shlan, forzando la marcha con la esperanza de alcanzar los alrededores de la ciudad antes de que cayera la noche. Pasaron por algunas aldeas de pescadores y ante las casas de algunos nobles de bajo rango, y de vez en cuando recibieron el saludo de algún pescador amistoso que lanzaba la red en los trechos más tranquilos del río, pero no se detuvieron. Los pescadores eran gentes típicas de la región, pelirrojos y con enormes bigotes rizados, que vestían jubones de lino recargados de bordados y botas de cuero que casi les cubrían los muslos. Eran hombres que en otros tiempos siempre habían estado prestos a dejar las redes, coger las espadas y alabardas y montar sus caballos para acudir en defensa de su patria. «¿No podríamos pedir prestada una de sus barcas?», apuntó Munglum, pero Elric movió la cabeza en gesto de negativa. «Los pescadores del Shlan son conocidos por sus chismorreos. Es posible que la noticia de nuestra presencia llegara antes que nuestra barca y pusiera sobre aviso a Celeb Karna. Creo que eres demasiado cauto. Ya le he perdido demasiadas veces». Apareció ante su vista un nuevo tramo de rápidos. Grandes peñascos negros brillaban bajo la luz mortecina y el agua saltaba sobre ellos con un rugido, levantando una cortina de espuma. Allí no había casas ni aldeas, y el camino junto a la orilla era tan angosto y traicionero que Elric y Munglum se vieron forzados a aflojar el paso y proseguir la marcha con cautela. Por encima del ruido del agua, Munglum gritó: «Ahora seguro que no llegamos a Stagasath antes de que anochezca». «Tienes razón», asintió Elric. «Acamparemos bajo los rápidos». Allí seguía nevando y el viento impulsaba los copos contra el rostro, dificultando todavía más su avance por el estrecho sendero que ahora serpenteaba a considerable altura sobre el río. Por fin, el estruendo empezó a apagarse y el camino se ensanchó y las aguas se calmaron. Aliviados, los viajeros inspeccionaron la llanura que se abría ante ellos, buscando el lugar más adecuado para acampar. Fue Munglum quien las vio primero. La mano le temblaba cuando alzó el dedo hacia el firmamento para señalar hacia el norte. «¿Qué es eso, Elric?». El albino alzó los ojos hacia el cielo encapotado, apartando del rostro los copos de nieve. Al principio su expresión fue de desconcierto.
frunció el ceño y entrecerró los ojos. Unas siluetas negras se recortaban contra el firmamento. Unas siluetas aladas. Era imposible juzgar su tamaño a aquella distancia, pero no volaban como lo hacen las aves. A Elric le vino el recuerdo de otra criatura alada, una criatura que había visto por última vez cuando él y los señores del mar huyeron de la Imrir en llamas y el pueblo de Melniboné desencadenó su venganza sobre los asaltantes. Una venganza que había adoptado dos formas. La primera de ellas había sido la flota de doradas naves de guerra que esperaba para atacarles cuando se retiraban de la ciudad de ensueño. La segunda forma de venganza habían sido los grandes dragones del brillante imperio, y las criaturas que habían aparecido a lo lejos guardaban cierta semejanza con tales dragones. ¿Acaso los melniboneses habían descubierto el medio de despertar a los dragones antes del término de su período normal de reposo? Tal vez habían soltado a sus dragones para que buscaran a Elric, que había dado muerte a los de su propia estirpe y había traicionado a su raza inhumana para vengarse de su primo Yrcoun, el cual le había usurpado el trono de rubí de Imrir. La expresión de Elric se transformó en una torva mueca. Sus ojos carmesíes brillaron como rubíes pulidos. Llevó la mano izquierda a la empuñadura de su gran espada negra, la espada mágica tormentosa, y dominó su creciente sensación de horror. Pues allí, en pleno vuelo, la forma de aquellas criaturas había cambiado. De pronto, habían dejado de parecer dragones y habían adquirido el aspecto de unos cisnes multicolores cuyas plumas relucientes recogían y reflejaban los escasos rayos de sol que aún quedaban. Moongloom soltó una exclamación cuando las criaturas estuvieron más cerca. ¡Son enormes! Prepara tus espadas, amigo Moongloom. Desenváinalas y reza tus oraciones a los dioses que gobiernan Elwë, pues estos seres son producto de la hechicería y, sin duda, las envía Celebcarna para destruirnos. Mi respeto por ese brujo no hace sino aumentar. ¿Qué son, Elric? Criaturas del caos. En Melniboné reciben el nombre de Onai. Pueden cambiar de forma a voluntad. Solo un hechicero de gran disciplina mental y poderes superlativos que conozca los conjuros oportunos puede dominarlas y determinar su aspecto. Algunos de mis antepasados eran capaces de ello, pero nunca pensé que un mero echador de conjuros de Pan-Tang consiguiera someter a esas quimeras. ¿No conoces ningún conjuro para enfrentarse a ellas? No se me ocurre ninguno. Solo un señor del caos como mi demonio protector, Arioko, podría destruirlas. Moongloom se estremeció y respondió: «Entonces, invoca a tu Arioko, te lo ruego». Elric dirigió una mirada casi divertida a su acompañante y comentó: «Realmente estas criaturas deben darte un miedo tremendo, maese Moongloom, para que estés dispuesto a aceptar la presencia de Arioko. Tal vez no tengan ningún interés en nosotros», respondió Moongloom al tiempo que desenvainaba su espada larga y curva, «pero es mejor estar preparados». «En efecto», asintió Elric con una sonrisa. A continuación, Moongloom sacó también su espada corta y recta, enroscando las riendas de su montura en torno al antebrazo. En el cielo resonó un grito agudo, como una risa entrecortada. Los caballos piafaron, inquietos. El griterío aumentó de intensidad. Las criaturas voladoras abrían los picos y se llamaban unas a otras, y pronto quedó en evidencia que en realidad no se trataba de unos cisnes gigantes, pues estaban dotadas de lenguas serpenteantes. Y en sus picos se veía brillar una hilera de finos y agudos colmillos. Las criaturas cambiaron de rumbo ligeramente, volando directamente hacia los dos viajeros. Elric echó atrás la cabeza, desenvainó su gran espada y la alzó hacia el cielo. El metal latió y gimió, y emitió un misterioso fulgor negro que formó extrañas sombras sobre las facciones pálidas de su dueño. El caballo shazariano relinchó y se encabritó mientras una invocación surgía de los labios atormentados de Elric. «Arioko, Arioko, Arioko, señor de las 7 oscuridades, duque del caos, ayúdame. Ayúdame ahora, Arioko». El caballo de Moongloom había vuelto grupas llevado por el pánico y el hombrecillo tenía grandes dificultades para dominarlo. Sus facciones estaban casi tan pálidas como las de Elric. «Arioko». Encima de ellos, las quimeras empezaron a volar en círculos. «Arioko, sangre y almas te prometo si me ayudas ahora». Entonces, a unos metros de donde estaban, una niebla oscura pareció surgir de la nada. Era una bruma hirviente en la cual tomaban forma figuras extrañas y desagradables. «Arioko». La niebla se hizo aún más densa. «Arioko, te lo ruego, ayúdame ahora».
El caballo se levantó sobre los cuartos traseros, relinchando y resoplando, con los ojos asustados y los hollares muy abiertos. Elric, sin embargo, con una mueca en los labios que dejaba los dientes al descubierto y le daba el aspecto de un lobo rabioso, continuó montado en la silla mientras la niebla oscura se agitaba y en lo alto de la cambiante columna aparecía un rostro extraño, no terrenal. Un rostro de maravillosa belleza, de absoluta maldad. Munglum apartó la vista de ella, incapaz de soportarla. Una voz dulce, sibilante, surgió de la hermosa boca. La columna de bruma continuó moviéndose lánguidamente, adoptando un tono escarlata salpicado de manchas verde esmeralda. «Saludos, Elric», dijo el rostro. «Saludos, el más amado de mis hijos». «¡Ayúdame, Arioco!». «Ah», replicó el rostro con una voz llena de expresiva pesadumbre. «Ah, eso no puede ser. Es preciso que me ayudes». Las quimeras habían titubeado en su descenso al avistar aquella extraña niebla. «No puedo hacerlo, Elric, el más dulce de mis esclavos. Se preparan otros asuntos en el reino del caos, asuntos de enorme importancia a los que ya me he referido. Solo puedo ofrecerte mi bendición. Arioco, te lo ruego. Recuerda tu juramento al caos y mantente leal a nosotros a pesar de todo. Adiós, Elric». Y la niebla oscura se desvaneció, y las quimeras se acercaron aún más. Y Elric emitió un atormentado gemido mientras la espada mágica suspiraba y se estremecía en su mano y su negro fulgor se apagaba ligeramente. Munglum escupió contra el suelo. «Maldición, Elric, tienes un protector poderoso pero también inconstante». De inmediato, saltó de la silla mientras una criatura voladora descendía hacia él como una flecha, cambiando de forma una decena de veces en su picado. La bestia del caos extendió unas zarpas que se cerraron en el aire, donde Munglum había estado un segundo antes. El caballo sin jinete se alzó de nuevo sobre los cuartos traseros, pateando con sus manos a la criatura. Una boca de largos colmillos se cerró sobre el animal. Manó la sangre a borbotones donde el caballo había tenido la cabeza y sus patas lanzaron una última coz antes de caer al suelo, donde la sangre continuó regando la tierra ávida, llevando los restos de la cabeza en lo que primero fue una boca escamosa, luego un pico y luego unas mandíbulas parecidas a las de un tiburón. La Aonai remontó el vuelo. Munglum se incorporó. Su mirada era la de quien no espera otra cosa que su inminente destrucción. También Elric saltó del caballo y le dio una fuerte palmada en el flanco al animal, que echó a galopar hacia el río, huyendo del lugar presa del pánico. Una segunda quimera lo persiguió. Esta vez la criatura voladora agarró el cuerpo del caballo con unas garras que surgieron de pronto de sus pies. El caballo pugnó por desasirse, amenazando con partirse el espinazo en el esfuerzo, pero no lo consiguió. La quimera voló hacia las nubes con su presa. La nevada se había recrudecido, pero Elric y Munglum no se fijaron en ello mientras permanecían juntos, en pie, a la espera del siguiente ataque de las Aonai. ¿No conoces ningún otro conjuro, amigo Elric?, preguntó Munglum en un susurro. El albino movió la cabeza en gesto de negativa. Ninguno específico para enfrentarnos a esas criaturas. Las Aonai siempre sirvieron al pueblo de Melniboné. Jamás nos amenazaron, de modo que no necesitamos ningún conjuro contra ellas. Estoy tratando de recordar. Las quimeras emitieron unos graznidos y aullidos en el aire sobre la cabeza de los dos viajeros. Acto seguido, otra de las criaturas se separó del resto y descendió hacia ellos. «Atacan de una en una», comentó Elric en un tono algo indiferente, como si estuviera observando un insecto en un frasco. «No sé por qué, nunca lo hacen en grupo». La Aonai se había posado en el suelo y había adoptado la forma de un elefante con la cabeza enorme de un cocodrilo. «No es una combinación muy estética», comentó Elric. Cuando la bestia cargó contra ellos, el suelo tembló bajo sus pies. Mientras se aproximaba, los dos hombres permanecieron hombro con hombro. Ya la tenían casi encima cuando, en el último momento, se separaron, Elric arrojándose a un lado y Munglum al otro. La quimera pasó entre los dos y Elric hirió el flanco de la criatura con su espada mágica. La espada emitió un canto casi lascivo al hundirse profundamente en la carne, que de inmediato cambió para convertirse en un dragón de cuyos colmillos rezumaba un veneno flameante. Pero la Aonai estaba malherida. La sangre manaba de la profunda herida y la quimera aullaba y cambiaba de forma una y otra vez, como si buscara alguna en la que no existiese la herida. Del costado de la criatura surgió de pronto una sangre negra, como si la tensión de los sucesivos cambios hubiera afectado todavía más su cuerpo herido.
La bestia del caos cayó de rodillas y el brillo se empañó en sus plumas, se apagó en sus escamas, desapareció de su piel. Se agitó por última vez y luego quedó inmóvil. Su aspecto era el de un ser fuerte y pesado, negro, parecido a un cerdo, cuyo cuerpo abotargado era la cosa más repulsiva que Elric y Munglum habían visto nunca. Munglum soltó un gruñido. No es difícil entender por qué un ser como este querría cambiar de forma. Alzó la cabeza y vio descender otra Oonai. Esta tenía el aspecto de una ballena con alas, pero con unos colmillos curvos como los de un pez carnívoro y una cola como un sacacorchos gigantesco. En el mismo momento de posarse en el suelo, experimentó un nuevo cambio. Ahora, la criatura adoptó forma humana. Era una figura bella y enorme, 2 veces el tamaño de Elric. Iba desnuda y era de proporciones perfectas, pero tenía la mirada vacía y los labios entreabiertos de un niño subnormal. La vieron echar a correr ágilmente hacia ellos, extendiendo sus manos inmensas para atraparles como haría un niño para coger un juguete. Esta vez, Elric y Munglum atacaron a la vez, uno a cada mano. La afilada espada de Munglum hizo un profundo corte en los nudillos y la de Elric cercenó 2 dedos de la Oonai antes de que ésta alterara de nuevo su forma y se convirtiera en un pulpo. Primero en un tigre monstruoso, más tarde, y luego en una combinación de ambos, hasta que al fin se convirtió en una roca en la cual se abría una fisura que mostraba unos dientes blancos y dispuestos a morder. Los 2 hombres esperaron, jadeantes, a que reanudara el ataque. En la base de la roca rezumaba un reguero de sangre, y esto dio una idea a Elric. Saltó hacia adelante con un súbito aullido, alzó la espada sobre la cabeza y descargó el filo sobre la roca, partiéndola en 2. Una especie de risotada surgió de la negra espada, mientras la forma hendida se difuminaba hasta convertirse en otra de aquellas criaturas parecidas a cerdos. Esta aparecía partida en 2, en un charco de sangre y con las entrañas extendidas en el suelo. De inmediato, entre la nevada crepuscular, descendió otra Oonai, cuyo cuerpo era un brillante destello naranja, en la forma de una serpiente alada con 1000 anillos palpitantes. Elric golpeó los anillos, pero estos se movían demasiado deprisa. Las otras quimeras habían observado con atención las tácticas de los 2 hombres ante sus compañeras y se habían hecho una idea de la habilidad de sus víctimas. Casi al instante, Elric se encontró con los brazos inmovilizados por los anillos y transportado por los aires, al tiempo que una segunda quimera se abalanzaba con la misma forma sobre Munglum para atraparle de idéntica manera. Elric se dispuso a morir como lo habían hecho los caballos. Prefería tener una muerte rápida a caer en las manos de Celebcarna, que siempre le había prometido una muerte lenta. Las alas escamosas batieron el aire, poderosas, pero las fauces de la criatura no descendieron para arrancarle la cabeza. Elric comprendió con desesperación que Munglum y él estaban siendo transportados velozmente hacia el norte sobre la gran estepa de Lormir. Sin duda, al final del viaje les aguardaba Celebcarna. Capítulo 3. El cielo inmenso lleno de plumas. Cayó la noche y las quimeras continuaron volando incansables, con sus negras siluetas contra la nieve blanca. Los lazos no mostraron el menor asomo de relajarse, aunque Elric luchó por liberarse de ellos, con la mano cerrada siempre en torno a la empuñadura de la espada mágica y la mente concentrada en buscar un medio de derrotar a los monstruos. Si lograba dar con algún hechizo, trató de apartar de sus pensamientos la idea de lo que le esperaba si realmente era Celebcarna quien había enviado a las Oonai contra ellos. Las facultades como brujo de Elric se basaban sobre todo en su dominio de los elementos de aire, fuego, tierra, agua y éter, y también sobre las entidades que poseían afinidad con la flora y la fauna de la tierra. Por ello, decidió que su única esperanza consistía en invocar la ayuda de Filita, señora de las aves, que moraba en un reino más allá de los planos de la tierra, pero la invocación se le resistió. Y aunque la recordara, había que tener la mente concentrada de una determinada manera. Había que seguir los ritmos correctos en el encantamiento. Había que repetir las palabras e inflexiones exactas antes de empezar a invocar la ayuda de Filita, pues esta era más difícil de conjurar que cualquier otro ser elemental, tanto como el veleidoso Arioco. Entre los remolinos de nieve escuchó a Munglum gritar algo ininteligible. «¿Qué dices, Munglum?», replicó. «Solo. Quería saber si seguías vivo, amigo mío». «Sí, apenas». Tenía el rostro helado y se le había formado una costra de hielo en el casco y la coraza.
Le dolía todo el cuerpo por la presión de los lazos de la quimera y por el frío atroz de las alturas. El vuelo continuó toda la noche rumbo al norte, mientras Elric trataba de relajarse, de entrar en trance y extraer de su mente los antiguos conocimientos de sus antepasados. Al alba, las nubes habían desaparecido y los rayos encendidos del sol se extendían sobre la nieve como sangre sobre Damasco. La estepa se extendía en todas direcciones. Era un inmenso campo de nieve hasta el horizonte, y sobre él el cielo no era sino una capa de hielo azul en la cual se abría el charco rojo del sol. Incansables en todo instante, las quimeras continuaron volando. Elric despertó poco a poco del trance y rogó a sus precarios dioses que recordara correctamente la invocación. Tenía los labios casi congelados y pegados. Pasó la lengua por ellos y fue como si lamiera nieve. Los abrió y le entró en la boca una ráfaga de aire helado. Carraspeó y volvió la cabeza hacia lo alto con una mirada vidriosa en sus ojos carmesíes. Obligó a sus labios a formar unas extrañas sílabas, a pronunciar las viejas palabras cargadas de vocales de la lengua alta de la antigua Melniboné, un idioma casi imposible de articular para una lengua humana. «Filita», murmuró. Luego empezó a recitar el hechizo. Y con el canturreo, la espada se calentó en su mano y le aportó energías para que la invocación sobrenatural resonara en el cielo helado. «Por las plumas entretejidos nuestros destinos, hombre y pájaro, tu estirpe y la mía», forjaron un pacto que las divinidades consagraron en el templo ancestral, y cada especie juró servicio a la otra. «Filita, reina voladora de bello plumaje, recuerda ahora esa noche gloriosa y ayuda a tu hermano en peligro». La invocación contenía mucho más que las simples palabras. Entraban en ella también los pensamientos abstractos de su cerebro, las imágenes visuales que tenían que retenerse en la mente en todo instante, las emociones experimentadas, los recuerdos fieles y vividos. Si no se hacía todo como era debido, el conjuro sería inútil. Siglos antes, los reyes hechiceros de Melniboné habían sellado con Filita, señora de las aves, el pacto por el cual cualquier ave que se instalara entre los muros de Imrir recibiría protección y no sería cazada por ningún humano de sangre melnibonesa. El pacto se había mantenido, e Imrir, la soñada, se había convertido en refugio de todas las especies de aves y en cierta ocasión habían cubierto de plumas sus torres. Elric entonó, pues, los versos que glosaban el pacto, suplicando a Filita que recordara el compromiso adquirido. «Hermanos y hermanas de los aires, escuchad mi voz donde quiera que estéis y traedme ayuda de los reinos superiores». No era la primera vez que llamaba a los elementos y a las criaturas que les pertenecían. Hacía relativamente poco que había invocado a Ha-Shastak, señor de los lagartos, en su lucha contra Celeb-Karna, y en ocasiones anteriores había utilizado los servicios de los seres elementales del viento, los Silfos, los Sharnas y los Harshans, y de la tierra. Sí, Filita era veleidosa, y ahora que Imrir no era más que un montón de ruinas, incluso era posible que decidiera olvidar el antiguo pacto. «Filita». La invocación le había dejado exhausto. No tendría fuerzas para combatir a Celeb-Karna aunque se le presentara la oportunidad. «Filita». Y entonces el aire se agitó y una sombra enorme cubrió a las quimeras que llevaban a Elric y a Munglum hacia el norte. Elric alzó la mirada y se le quebró la voz, pero sonrió y dijo: «Gracias, Filita, porque el cielo estaba negro de aves. Las había de todas las especies: águilas, petirrojos, grajos, estorninos, abadejos, muervos, cuervos, cones, pavos reales, flamencos, palomas, periquitos, tórtolas, urracas, cornejas y búhos. Su plumaje destellaba como el acero y el aire se llenó con sus gritos. Las Onai alzaron su cabeza de serpiente y lanzaron un siseo, mostrando la lengua entre los colmillos delanteros y sacudiendo como un látigo los anillos de la cola. Una de las bestias del caos que no llevaba a ningún humano cambió su forma en la de un gigantesco cóndor y batió alas hacia la inmensa multitud de pájaros. Pero estos no se dejaron engañar. La quimera desapareció, sumergida entre las aves. Se escuchó un espantoso griterío y, acto seguido, un bulto negro cuya forma recordaba la de un cerdo cayó en espiral hacia el suelo, dejando una estela de sangre y tripas. Otra quimera, la última que no llevaba carga, asumió su forma de dragón, casi idéntica a las que una vez había dominado Elric como monarca de Melniboné, pero de mayor tamaño y menos grácil que Colmillo de Fuego y los demás. Se esparció un hedor repulsivo a carne y plumas quemadas cuando la ponzoña ardiente cayó sobre los aliados de Elric.
Pero cada vez eran más las aves que llenaban el aire, piando y graznando y silbando y ululando, 1.000.000 de alas batiendo a la vez. De nuevo, la Onai desapareció de la vista. De nuevo, sonó un chillido amortiguado. De nuevo, un cuerpo destrozado, cerduno, cayó a plomo desde las alturas. Los pájaros se dividieron en dos masas, dirigiendo la atención a las quimeras que transportaban a Elric y a Munglum, y cayeron sobre ellas como dos gigantescas puntas de flecha, conducidas cada una de ellas por 10 enormes águilas doradas que se lanzaron sobre los ojos de las Onai. Bajo el ataque de las aves, las bestias del caos se vieron forzadas a cambiar de forma. Al instante, Elric se sintió caer al vacío. Tenía el cuerpo entumecido y cayó como una piedra, pendiente solo de mantener empuñada la tormentosa. Mientras descendía, maldijo la ironía de haber sido salvado de las quimeras solamente para acabar despeñado en el suelo cubierto de nieve a sus pies. Pero en ese instante notó que algo cogía su capa por arriba y quedó colgado en el aire. Alzó la cabeza y vio que unas águilas habían agarrado la tela entre sus zarpas y picos y frenaban su descenso, de modo que golpeó la nieve sin más consecuencias que un doloroso batacazo. Las águilas volvieron entonces al combate. Munglum aterrizó a unos metros de él, depositado por otra escuadrilla de águilas que regresó de inmediato, donde sus camaradas daban cuenta de las restantes bestias del caos. Munglum recogió la espada que se le había caído de la mano y se frotó la pantorrilla derecha. «Haré cuanto pueda por no volver a comer nunca carne de ave», dijo sentidamente. «De modo que recordaste el encantamiento, ¿no?» En efecto, los dos últimos cuerpos cayeron de lo alto con un golpe sordo no lejos de ellos. Durante unos instantes, los pájaros realizaron una extraña danza circular en el cielo, en parte saludo a los dos hombres y en parte danza de triunfo, y luego se dividieron en grupos por especies y se alejaron velozmente. Muy pronto, no quedó una sola ave en el gélido cielo azul. Elric se incorporó, magullado, y envainó la tormentosa con esfuerzo. Exhaló un profundo suspiro y alzó la vista al cielo. «Gracias de nuevo, Filita», murmuró. Munglum, con aire desconcertado todavía, le preguntó: «¿Cómo has logrado invocar a los pájaros, Elric?» El albino se quitó el casco y se secó el sudor. Bajo aquel clima, el sudor no tardaría en convertirse en hielo. «Gracias a un antiguo pacto que efectuaron mis antepasados. Me ha costado mucho recordar las palabras del hechizo. Y yo me alegro mucho de que lo hayas conseguido finalmente». Elric asintió, abstraído. Volvió a colocarse el casco y echó una ojeada a su alrededor. La inmensa estepa de Lormir cubierta de nieve se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Munglum adivinó lo que pensaba su compañero y se acarició la barbilla. «¿Tienes alguna idea de qué lugar es este, mi señor Elric? Me temo que estamos perdidos». «No lo sé, amigo Munglum. No tenemos ningún medio de saber a cuánta distancia nos han transportado esas bestias, pero estoy casi seguro de que nos hallamos bastante al norte de Yosaz. Estamos más lejos de la capital que antes de... Pero si es así, Celeb Karna también debe estar lejos de ella. Si esas criaturas nos llevaban realmente al lugar donde se encuentra ese hechicero, es lo más lógico, creo. Entonces, ¿continuamos hacia el norte? No. ¿Por qué? Por dos razones. Es posible que el propósito de Celeb Karna fuera llevarnos a un lugar remoto y apartado donde no pudiéramos obstaculizar sus planes. Tal vez considerara preferible tal cosa a conducirnos a su presencia y correr el riesgo de que volviéramos las tornas. Sí, eso seguro. ¿Cuál es la otra razón? Lo mejor que podemos hacer es intentar llegar a Yosaz, donde tendremos ocasión de aprovisionarnos de equipo y provisiones y de indagar el paradero de Celeb Karna, en el caso de que no se encuentre en la ciudad. También creo que sería una tontería por nuestra parte continuar hacia el norte sin unos buenos caballos, y en Yosaz los encontraremos. Y tal vez incluso un trineo que nos lleve más deprisa por esta extensión nevada. También en esto te doy la razón. Aunque no creo que tengamos muchas posibilidades en esta estepa cubierta de nieve, tomemos la dirección que tomemos. Es preciso que empecemos a andar. Nuestra esperanza es encontrar un río que aún no se haya helado y por el cual navegue alguna embarcación que nos lleve a Yosaz. Una esperanza remota, Elric. Sí, una esperanza remota. Elric ya empezaba a sentirse debilitado tras el desgaste de energías que había significado la invocación a Filita. Se dio cuenta de que le aguardaba una muerte casi segura, pero no pareció importarle mucho.
Al menos sería una muerte más limpia que algunas de las que había estado a punto de sufrir en los últimos tiempos, y desde luego sería mucho menos dolorosa de la que podía esperar de manos del hechicero de Pan Tang. Empezaron a avanzar por la nieve a paso lento, en dirección al sur. Eran dos pequeñas siluetas en el paisaje helado, dos minúsculas motas de carne caliente en el gran erial nevado. Capítulo 4. El viejo castillo solitario. Transcurrió un día y toda una noche, y luego llegó el atardecer del segundo día, y los dos viajeros continuaron su avance tambaleándose, pese a que hacía mucho que habían perdido el sentido de la orientación. Cayó la noche y siguieron adelante, arrastrándose. Eran incapaces de hablar. Tenían los huesos doloridos y los músculos entumecidos. El frío y el agotamiento les sumieron en la inconsciencia, de modo que, cuando cayeron por fin sobre la nieve y se quedaron inmóviles, apenas se dieron cuenta de que habían dejado de avanzar. Para ellos no existía en aquel instante ninguna diferencia entre la vida y la muerte, entre existir y dejar de hacerlo. Y cuando salió el sol y calentó un poco sus cuerpos, despertaron del sopor y levantaron la cabeza, tal vez en un esfuerzo por echar una postrera mirada al mundo que iban a abandonar. Y entonces vieron el castillo. Se alzaba en mitad de la estepa y era muy antiguo. La nieve cubría el musgo y los líquenes que crecían en sus piedras viejas y desgastadas. La construcción parecía haber estado allí por toda la eternidad, aunque ni Elric ni Moonglum habían oído jamás que existiera un castillo semejante, alzándose solitario en mitad de la estepa. Resultaba difícil imaginar cómo podía existir un castillo tan antiguo en una tierra conocida en otro tiempo como el confín del mundo. Moonglum fue el primero en incorporarse y se acercó trastabillando hasta el lugar donde yacía Elric. Con manos cuarteadas por el frío, trató de alzar de la nieve a su amigo. El movimiento de la fluida sangre de Elric casi había cesado en sus venas. Mientras Moonglum le ayudaba a ponerse en pie, escapó de su boca un gemido. Intentó hablar, pero sus labios permanecieron cerrados, helados. Apoyándose el uno en el otro, a veces caminando y a veces arrastrándose, avanzaron hacia el castillo. La entrada estaba abierta. Cruzaron el umbral y el calor que surgía del interior les reanimó lo suficiente como para ponerse en pie y adentrarse con pasos tambaleantes por un estrecho pasadizo que les condujo a un gran salón. Un salón vacío, completamente desnudo de mobiliario. Pero en el extremo opuesto de la estancia, en un hogar de granito y cuarzo, vieron arder unos troncos. Los dos se acercaron al fuego pisando un suelo de losas de lapislázuli. De modo que el castillo está habitado. La voz de Moonglum sonó áspera y dificultosamente en su boca. Miró los muros de basalto que les rodeaban, alzó la voz lo mejor que pudo y exclamó: «Saludos al amo de este castillo, quien quiera que sea. Nosotros somos Moonglum de Elwë y Elric de Melniboné, y te suplicamos hospitalidad, pues nos hemos perdido en tus tierras». En aquel momento, a Elric le fallaron las rodillas y cayó rodando al suelo. Moonglum corrió torpemente hacia él, mientras el eco de su voz se apagaba en la estancia. Todo quedó de nuevo en un silencio interrumpido solo por el crepitar de los troncos en el hogar. Moonglum arrastró a Elric junto al fuego y le depositó en el suelo, cerca de las llamas. «Calienta aquí tus huesos, amigo Elric. Yo iré a buscar a la gente que vive en este lugar». Atravesó el salón y ascendió la escalera de piedra que conducía a la siguiente planta del castillo. Al llegar a ella, la encontró tan desprovista de mobiliario y elementos de decoración como la anterior. Tenía gran número de estancias, pero todas ellas estaban vacías. Moonglum empezó a sentirse inquieto, oliéndose algo sobrenatural en aquel castillo. ¿No sería, tal vez, el de Celeb Caarna? Porque allí vivía alguien, sin duda. Alguien tenía que haber encendido el fuego y abierto las puertas para permitirles entrar. Y del castillo no había salido nadie de la forma normal, o de lo contrario habría advertido las huellas en la nieve del exterior. Moonglum se detuvo, dio media vuelta y empezó a descender lentamente la escalera. Cuando llegó al salón vio que Elric se había reanimado lo suficiente como para incorporarse, apoyado en la repisa de la chimenea. «¿Y qué? ¿Has encontrado?», consiguió murmurar. «Nada», Moonglum se encogió de hombros. «No hay criados ni amos. Si han salido de caza deben montar criaturas aladas porque no existe ninguna huella de pisadas en la nieve del exterior. Debo reconocer que estoy un poco nervioso», añadió con una leve sonrisa. «Sí, nervioso, y un poco hambriento también».
Iré a husmear en la despensa. Si se presenta un peligro, no nos hará ningún mal afrontarlo con el estómago lleno. A un lado del hogar había una puerta. Probó el picaporte y la hoja se abrió a un pasadizo corto al fondo del cual había otra puerta. Recorrió el pasadizo espada en mano y abrió esta última. Tras ella encontró una sala, desierta como el resto del castillo. Y al otro lado de la sala vio las cocinas. Se internó en ellas y observó que conservaban todos sus útiles, limpios y ordenados, pero sin utilizarse. Finalmente llegó a la despensa, donde encontró la mayor parte de un ciervo colgado de un gancho y numerosos odres y jarras de vino, alineadas en el estante superior. Debajo de este había pan y unas empanadas, y en la repisa inferior, las especias. Lo primero que hizo Munglum fue ponerse de puntillas y bajar una jarra de vino. La destapó y husmeó el contenido. No había olido nada más delicado y delicioso en su vida. Cató el vino y olvidó el cansancio y los dolores. Pero no olvidó que Elric aguardaba aún en el salón. Utilizó la espada corta para cortar un pedazo de venado y se lo colocó bajo el brazo. Seleccionó algunas especias y las guardó en la bolsa que llevaba al cinto. Se puso pan bajo el otro brazo y con ambas manos levantó una jarra de vino. Regresó al salón. Dejó en el suelo su botín y ayudó a Elric a beber de la jarra. El extraño vino tuvo un efecto casi inmediato en Elric, quien dirigió a Munglum una sonrisa cargada de gratitud. «Eres un buen amigo, no sé por qué». Munglum apartó la cara con un murmullo de turbación y empezó a preparar la carne que se proponía asar sobre las brasas. Nunca había entendido su amistad con el albino, aquella peculiar mezcla de reserva y afecto, aquel grato equilibrio que ambos hombres cuidaban de mantener, incluso en situaciones como aquella. Elric, cuya pasión por Silmaril había causado la muerte de éste y la destrucción de lo que el albino tanto amaba, temía siempre exhibir la menor muestra de afecto a aquellos a los que amaba. Había huido de Sharilla, de la niebla danzante, que le había amado tanto. Había escapado de la reina Yishana de Hardcore, que le había ofrecido su reino pese al odio que sus súbditos sentían por él. Desdeñaba la compañía de la mayoría de humanos, salvo la de Munglum, y también éste se cansó pronto de cualquiera que no fuese el príncipe de Imrir, el de los ojos carmesíes. Munglum estaba dispuesto a morir por Elric y sabía que éste arrostraría cualquier peligro por salvar a su amigo. Sin embargo, ¿no era la suya una amistad malsana? ¿No habría sido mejor si cada cual hubiera echado por su camino? Munglum no podía soportar tal pensamiento. Era como si los dos fueran parte de una misma entidad, aspectos diferentes de la personalidad de un mismo hombre. No comprendía por qué sentía aquello, y suponía que si Elric había pensado alguna vez en el asunto, también se habría visto en un apuro para dar con una respuesta. Munglum meditó todas estas cosas mientras asaba la carne ante el fuego, utilizando la espada larga como espetón. Mientras Elric tomó otro trago de vino y empezó a entrar en calor casi visiblemente. Aún tenía la piel llagada de sabañones, pero ninguno de los dos había padecido congelaciones graves. Dieron cuenta del venado en silencio, sin dejar de echar vistazos al salón. Les desconcertaba la misteriosa ausencia del amo del castillo, pero estaban demasiado cansados para preocuparse demasiado por ello. Después de alimentar el fuego con nuevos troncos, se echaron a dormir y por la mañana estaban casi totalmente recuperados de su penosa experiencia en la estepa nevada. Desayunaron venado frío, empanada y vino. Munglum buscó un cazo y calentó agua para lavarse y afeitarse, y Elric encontró en la bolsa un ungüento que se aplicaron en las quemaduras producidas por el frío. «He echado una ojeada a los establos», dijo Munglum mientras se afeitaba con una navaja que había sacado de la bolsa, «pero no he encontrado ningún caballo. Sin embargo, hay señales de que no hace mucho se han cobijado ahí algunos animales. Solo existe otro medio de viajar por estas tierras», apuntó Elric. «En algún lugar del castillo debe haber unos esquís, pues las nieves cubren la estepa más de la mitad del año y es lógico que sus moradores los utilicen. Con unos esquís, nuestro regreso hacia Yosaz sería más rápido. Y también nos serían de gran ayuda un mapa y una piedra imán, si pudiéramos encontrarlos». Munglum asintió. Terminó de afeitarse, secó la cuchilla y la guardó de nuevo en la bolsa. «Iré a buscar esas cosas a los pisos superiores», dijo a continuación. «Te acompaño», respondió Elric. Atravesaron juntos una estancia tras otra. Todas estaban vacías y no encontraron nada en ellas.
El castillo está absolutamente desierto, murmuró Elric con el ceño fruncido, y sin embargo tengo la profunda sensación de que el lugar está habitado. Incluso tenemos pruebas de ello, por supuesto. Recorrieron 2 plantas más sin encontrar en las habitaciones otra cosa que polvo. Bueno, tal vez tengamos que caminar, después de todo, murmuró Munglum con resignación, a menos que encontremos unas planchas de madera adecuadas para improvisar unos esquís. Creo que vi unas en los establos. Habían llegado a una angosta escalera que subía en espiral hasta la torre más alta del castillo. Probemos ahí arriba antes de dar por fracasada la búsqueda, dijo Elric. Subieron pues los escalones de piedra y llegaron ante una puerta entreabierta. Elric la abrió de par en par y titubeó antes de entrar. ¿Qué sucede?, preguntó Munglum, que ascendía detrás de él. La habitación está amueblada, comentó Elric en voz baja. Munglum subió los 2 últimos peldaños y echó un vistazo. ¡Y ocupada!, exclamó, sobresaltado. Era una estancia deliciosa. Por sus ventanas acristaladas se filtraba una luz pálida que bañaba las colgaduras de seda multicolor de las paredes, los tapices y las alfombras, con unos tonos tan luminosos como si los hubieran terminado de tejer hacía apenas un instante. En el centro de la habitación había una cama engalanada de armiño, con un dosel de seda blanca, y en el lecho yacía una muchacha. Tenía el cabello negro y brillante, vestía una túnica de un intenso color escarlata. Sus brazos eran de marfil teñido de rosa y tenía unas facciones hermosísimas, con los labios ligeramente entreabiertos. La muchacha estaba dormida. Elric dio 2 pasos hacia la figura yacente y se detuvo. Con un súbito estremecimiento, apartó la vista de la muchacha. Munglum se alarmó al ver unas lágrimas brillantes en los ojos carmesíes del albino. «¿Qué sucede, amigo Elric?». Este movió sus labios pálidos, pero no logró articular palabra. Una especie de gemido surgió de su garganta. «Elric». Munglum puso su mano en el brazo del albino, pero éste se la sacudió de encima. Poco a poco, Elric volvió de nuevo la mirada hacia el lecho, como si se obligara a resistir una visión insoportablemente aterradora. Exhaló un profundo suspiro, enderezó la espalda y descansó la mano izquierda en la empuñadura de su espada mágica. Munglum logró murmurar con gran esfuerzo. Su acompañante observó a la mujer del lecho y contempló a Elric. ¿Acaso la conocía? Munglum, el sueño de esa mujer es obra de un hechizo. ¿Cómo lo sabes? Es un sopor parecido al que mi primo Yrkun indujo en mi Silmaril. Por los dioses, ¿crees que...? No creo nada. Pero esa muchacha no es Silmaril, lo sé. Se le parece mucho, sí, pero también es distinta. Es solo que no me esperaba. Elric hundió la cabeza y cuando volvió a hablar, lo hizo con voz muy baja. Vamos, marchémonos de aquí. Pero ella debe ser la propietaria del castillo. Si la despertáramos, tal vez podría... Te digo que nosotros no podemos despertarla, Munglum. Elric exhaló otro profundo suspiro. Está sumida en un sueño encantado. Yo, pese a todos mis poderes de brujo, fui incapaz de despertar de él a Silmaril. Es imposible hacer nada, a menos que uno tenga ciertos medios mágicos, cierto conocimiento del hechizo exacto que se ha utilizado. Deprisa, Munglum, dejemos este lugar. En la voz de Elric había un tono de urgencia que causó un escalofrío a su compañero. Pero, entonces, me marcharé solo. Elric abandonó la estancia de la torre casi a la carrera y Munglum escuchó sus pisadas resonando apresuradas escalera abajo. Se acercó de nuevo a la durmiente y admiró su belleza. Tocó su piel y la encontró anormalmente fría. Se encogió de hombros y se dispuso a abandonar la cámara. Solo se detuvo un instante al advertir que en una de las paredes de la estancia detrás de la cama había diversos escudos y armas de antiguos combates. Extraños trofeos, los escogidos por la muchacha para decorar su dormitorio, se dijo. Bajo los trofeos vio una mesa de madera tallada sobre la cual había varios objetos. Anduvo la distancia que le separaba de ella y le llenó una extraña sensación al advertir que se trataba de un mapa en el que venía señalado el castillo y también el río Zafra, Trepec. Sujetando el mapa a la mesa como pisapapeles, había una piedra imán montada en plata y engarzada en una larga cadena de plata. Tomó el mapa en una mano, la piedra en la otra, y salió apresuradamente de la estancia. ¡Elric! ¡Elric! Descendió corriendo la escalera y llegó al salón de la planta baja. Elric se había marchado y la puerta del salón estaba abierta. Munglum siguió al albino, dejando atrás el castillo y adentrándose en la nieve. ¡Elric!
El albino se volvió con el rostro tenso y la mirada atormentada. Munglum le mostró el mapa y la piedra imán. «Después de todo, estamos salvados». Elric clavó la mirada en la nieve. «Sí, lo estamos», murmuró. Capítulo 5. El sueño del príncipe perseguido por la fatalidad. 2 días después, Elric y Munglum alcanzaron el tramo superior del Zafra, Trepec y la ciudad-mercado de Alor Asad, con sus torres de troncos bellamente tallados y sus hermosas casas de madera. A Alor Asad acudían los tramperos con sus pieles y los mineros, así como los mercaderes de Iosad, situada río abajo, e incluso de la ciudad costera de Trepesad. Era una población alegre y activa, con las calles iluminadas y caldeadas por grandes braseros al rojo, colocados en cada esquina y atendidos por unos ciudadanos encargados especialmente de mantenerlos encendidos y calientes. Envueltos en sus gruesas ropas de lana, los hombres saludaron a Elric y Munglum cuando estos hicieron su entrada en la ciudad. Pese a haberse alimentado con la carne y el vino que Munglum había tenido la previsión de llevar consigo, la andadura a pie por la estepa nevada les había dejado exhaustos. Se abrieron paso entre la bulliciosa multitud de mujeres de mejillas encendidas y risas alegres y de hombres corpulentos, envueltos en pieles, cuyo aliento formaba nubéculas en el aire y se mezclaba con el humo de los braseros mientras tomaban enormes tragos de sus jarras de cerveza y de sus botas de vino después de cerrar los tratos comerciales con los mercaderes, un poco menos bucólicos, procedentes de otras ciudades más refinadas. Elric buscaba noticias y sabía que el mejor lugar para encontrarlas sería en las tabernas. Esperó en un rincón a que Munglum husmeara las mejores posadas de Alor Asad y regresara con una idea de dónde conseguir información. Cuando Munglum regresó, condujo al albino a una animada taberna próxima, llena de grandes mesas y bancos de madera, donde se apretaban más comerciantes que discutían alegremente, mostrando sus pieles para poner de relieve su calidad o para burlarse de su falta de ella, según el punto de vista de cada parte. Munglum dejó a Elric en el umbral del establecimiento y entró para hablar con el posadero, un hombretón obeso de brillante rostro escarlata. Elric vio que el posadero se apoyaba sobre el mostrador y escuchaba a Munglum. Después, el hombre asintió e hizo un gesto con la mano a Elric para que se acercara y le siguiera. El melnibonés se abrió paso entre la multitud y estuvo a punto de caer al suelo, empujado por un mercader gesticulante que se excusó con grandes alaracas y se ofreció a invitarle a un trago. «No ha sido nada», murmuró Elric en voz baja, pero el mercader se puso en pie. «Permitidme, señor. Ha sido culpa mía». Pero, al ver el rostro del albino, el comerciante enmudeció. Por fin, murmuró algo ininteligible y volvió a sentarse, haciendo un comentario irónico a su compañero de mesa. Elric ascendió tras Munglum y el posadero unos inseguros peldaños de madera que conducían a un aposento privado, el único que quedaba libre según el dueño del establecimiento. «Estas habitaciones son siempre bastante caras durante el mercado de invierno», murmuró el hombre en tono de disculpa. Munglum frunció el ceño al ver que, sin decir palabra, Elric entregaba al posadero otro precioso rubí que valía una pequeña fortuna. El hombre contempló la gema detenidamente y soltó una carcajada. «Esta posada será un montón de ruinas antes de que se acabe vuestro crédito en ella, señor. Os doy las gracias. El comercio debe ser muy provechoso esta temporada, desde luego. Os haré traer viandas y bebida al instante». «Lo mejor que tengas, posadero», intervino Munglum, tratando de sacar el mayor provecho de la situación. «No os preocupéis, ojalá lo tuviera aún mejor». Elric tornó asiento en uno de los lechos y se quitó la capa y el cinto de la espada. Aún tenía el frío calado en los huesos. «¿Por qué no me dejas administrar tus riquezas?», comentó Munglum mientras se quitaba las botas junto al fuego. «Tal vez nos hagan falta antes de que termine nuestra empresa». Pero el albino no pareció escucharle. Después de cenar y de enterarse por el posadero de que 2 días más tarde zarparía un barco con rumbo a Iosad, Elric y Munglum se acostaron en sus respectivas camas. Elric tuvo sueños agitados esa noche. Más que de costumbre, los fantasmas salieron a recorrer los oscuros pasadizos de su mente. Vio a Simoril lanzar un grito mientras la espada negra bebía su espíritu. Vio derrumbarse las torres de Imrir en llamas. Vio a Yirkun, su primo, riéndose burlonamente repantigado en el trono de rubí. Vio otras cosas que no podían en modo alguno formar parte de su pasado.
Elric, nunca dispuesto del todo a ser el gobernante del pueblo cruel de Melniboné, había vagado por las tierras de los hombres y solo había descubierto que tampoco en ellas había lugar para él. Y mientras él viajaba, Irkon le había usurpado el reino. Había tratado de forzar a Silmaril a ser suya, y ante su rechazo la había sumido en un profundo sopor mágico, del cual únicamente Irkon la podía despertar. El albino continuó soñando que encontraba un Nanorrión, la gema mística que podía despertar incluso a los muertos. Soñó que Silmaril aún vivía, que seguía dormida y que le colocaba el Nanorrión en la frente, y que su amada despertaba y le besaba y abandonaba Imrir con él, surcando los cielos a lomos de Colmillo de Fuego, el gran dragón de batalla de Melniboné, para retirarse a un apacible castillo entre la nieve. Despertó sobresaltado. Era de madrugada. Incluso el alboroto de la taberna había remitido. Abrió los ojos y vio a Munglum profundamente dormido en el lecho contiguo. Intentó volver a conciliar el sueño, pero le fue imposible. Tuvo la certeza de percibir otra presencia en el aposento. Alargó la mano y empuñó la tormentosa, dispuesto a defenderse si se le echaba encima algún agresor. Quizá era algún ladrón que había oído comentarios sobre su generosidad para con el posadero. Escuchó un movimiento en la oscuridad y abrió de nuevo los ojos. Allí estaba la muchacha, con sus rizos negros y brillantes cayéndole sobre los hombros y la túnica escarlata ceñida en torno a su cuerpo. En sus labios mostraba una sonrisa irónica y sus ojos le miraban con fijeza. Era la muchacha que había visto en el castillo, la muchacha durmiente. ¿Formaba aquello parte de sus sueños? Perdóname por irrumpir así en tu descanso y tu intimidad, mi señor, pero mi asunto es urgente y tengo poco tiempo que perder. Elric vio que Munglum seguía dormido como si estuviera sumido en el sopor de un narcótico. Se incorporó en la cama. La tormentosa emitió un leve gemido y luego guardó silencio. «Parece que me conoces, señora mía, pero yo no. Me llaman Maishela». ¿La emperatriz del alba? La mujer volvió a sonreír. «Así me han llamado algunos, y otros me conocen como la dama oscura de Canelun. ¿La amada por Aubec? Entonces has conservado tu juventud maravillosamente, mi señora Michela. No he hecho nada para ello. Puede que sea inmortal, aunque lo ignoro. Solo sé una cosa, y es que el tiempo es un engaño. ¿Por qué has venido? No puedo quedarme mucho tiempo. He venido a pedirte ayuda. ¿Para qué? Creo que tenemos un enemigo en común. ¿Celeb Karna? El mismo. ¿Fue él quien formuló el encantamiento que te sumió en el sueño? Sí. Y luego envió a la Sonai contra mí. Es así como... Michela levantó una mano. Fui yo quien envió a las quimeras a buscarte para que te trajeran a mi lado. No tenían intención de causarte daño y era lo único que podía hacer, pues el hechizo de Celeb Karna ya empezaba a surtir efecto. Me he resistido a sus encantamientos, pero son muy poderosos y solo soy capaz de despertar durante periodos de tiempo muy breves. Este es uno de ellos. Celeb Karna ha unido sus fuerzas a las del príncipe Umbda, el señor de las huestes de Kelmain. Sus planes son conquistar Lormir y, en último término, todo el mundo meridional. ¿Quién es ese Umbda? No he oído nunca hablar de él ni de las huestes de Kelmain. ¿Acaso se trata de algún noble de Iosaz que... El príncipe Umbda es un servidor del caos. Procede de las tierras situadas más allá del confín del mundo y sus guerreros no son en absoluto humanos, aunque tengan el aspecto de tales. De modo que Karna estaba en el extremo sur después de todo. Por eso he venido a verte esta noche. ¿Quieres que te ayude? Los dos necesitamos acabar con Celeb Karna. Ha sido su magia la que ha permitido al príncipe Umbda cruzar el confín del mundo, y ahora esa brujería está fortalecida por lo que aporta Umbda, la amistad del caos. Yo protejo a Lormir y sirvo al caos. Sé que tú también eres un servidor del caos, pero aún así espero que tu odio por Celeb Karna sea más fuerte por un momento que esa lealtad. El caos no me ha servido la última vez que lo he invocado, mi señora, de modo que olvidaré con gusto mi lealtad a él. Escojo mi venganza sobre Celeb Karna, y si podemos ayudarnos en este empeño, tanto mejor. Bien, la mujer emitió un gemido y apareció en sus ojos una mirada vidriosa. Tengo un corcel aguardándote junto a la puerta norte de la ciudad. Te llevará a una isla del mar hirviente. En esa isla hay un palacio llamado Ashanelun, que ha sido mi hogar hasta que percibí el peligro para Lormir. Se llevó la mano a la frente y pareció sufrir un vaído.
Pero Celeb Caarna pensó que intentaría regresar allí y colocó un guardián ante la puerta del palacio. Ese guardián debe ser destruido. Cuando lo hayas hecho, deberás acudir. Elric se incorporó para auxiliarla, pero ella le rechazó con un gesto. A la torre oriental, en cuya sala inferior encontrarás un cofre. Verás en él una bolsa de paño de oro. Debes cogerla y llevarla a Canelun, pues Umda y sus Kermain marchan ahora sobre el castillo. Con su ayuda, Celeb Caarna destruirá la fortaleza y acabará conmigo también. Con esa bolsa aún sería capaz de derrotarles. Pero reza para que me pueda despertar o de lo contrario todo el sur está perdido y ni siquiera podrás enfrentarte con el poder que ejercerá Celeb Caarna. ¿Qué hay de Munglum?, dijo Elric mirando a su dormido acompañante. ¿Puedo llevarle conmigo? Será mejor que no. Además, está sometido a un leve encantamiento y no hay tiempo de despertarle. Lanzó un nuevo gemido y cruzó ambos brazos sobre la frente. No hay tiempo. Elric saltó del lecho y empezó a ponerse los calzones. Cogió la capa del taburete donde la había dejado y se ciñó el cinto del que colgaba la espada mágica. Luego se acercó a Michella para ayudarla, pero ella repitió su gesto de negativa. No, vete ya, te lo ruego. Y tras esto, la imagen de la mujer se desvaneció. Aún medio dormido, Elric abrió la puerta de par en par y corrió escalera abajo, adentrándose en la noche a toda prisa en dirección a la puerta norte de Alorasaz. Dejó atrás la entrada a la ciudad y continuó corriendo por la nieve, volviendo la vista a un lado y a otro. Pronto se encontró con la nieve hasta las rodillas. El frío le invadió como una súbita oleada. Continuó adelante sin dejar de mirar a su alrededor, hasta que de pronto se quedó paralizado. Al ver la montura que Michella le había proporcionado, lanzó una exclamación de asombro. ¿Qué es esto? ¿Otra quimera? Y se acercó con cautela. 6. La voz del ave enjollada. Era un ave, pero no de carne y hueso. Era un ave de plata y oro y cobre, que batió las alas al ver que se acercaba y movió con impaciencia las garras de sus patas, volviendo hacia el albino las esmeraldas de sus fríos ojos. En el lomo de la bestia fabulosa había una silla de montar de ónice tallado, repujado de cobre y oro, aguardando que Elric la ocupara. «Bien», se dijo Elric, «me lancé a este asunto sin hacerme preguntas y puedo terminarlo de la misma manera». Se acercó pues al ave y montó a su lomo y se aposentó en la silla con cierta prevención. Las alas de oro y plata batieron el aire con el sonido de 1000 platillos musicales y con 3 movimientos alzaron al ave de metal y a su jinete en el cielo nocturno sobre las casas de Alorasaz. Entonces volvió su brillante cabeza sobre el cuello de cobre y abrió el pico curvo de acero engastado de piedras preciosas. «Bien, señor, tengo orden de llevarte a Shanelun. Donde tú gustes», respondió Elric con un gesto de su pálida mano. «Estoy a merced tuya y de tu dueña». El ave batió entonces las alas con más fuerza y Elric se sintió aplastado hacia atrás. Su fabulosa montura adquirió velocidad y surcó la noche helada sobre llanuras nevadas, sobre montes y ríos, hasta avistar la costa y sobrevolar el mar occidental que recibía el nombre de Mar Hirviente. El ave de plata y oro inició un descenso en la oscuridad y Elric notó de pronto un calor húmedo en el rostro y las manos. Escuchó un extraño barboteo y supo que estaban volando sobre aquel extraño mar que, se decía, estaba alimentado por volcanes que se abrían bajo su superficie. Un mar por el cual no navegaba ningún barco. El vapor les envolvió con un calor casi insoportable, pero a través de él, Elric empezó a distinguir la silueta de una masa de tierra, una pequeña isla rocosa sobre la que se alzaba un único edificio de esbeltas torres, atalayas y bóvedas. «Es el palacio de Ashanelun», anunció el ave de plata y oro. «Me posaré entre las almenas, señor, pero ese ser con el que te has de enfrentar antes de cumplir tu encargo me da miedo, de modo que esperaré en otra parte. Luego, si vives, volveré para llevarte a Canelun. Y si mueres, regresaré junto a mi ama para contarle tu fracaso». Batiendo las alas, el ave descendió sobre las almenas y Elric se dio cuenta de que no tendría la ventaja de la sorpresa sobre el enigmático ser que tanto asustaba a su corcel. Pasó una pierna por encima de la silla, hizo una pausa y a continuación saltó al tejado plano. El ave se apresuró a remontar el vuelo en el cielo nocturno. Elric estaba solo. Todo estaba en silencio, salvo el batir de las cálidas olas en la costa lejana. Localizó la torre oriental y empezó a avanzar hacia la puerta.
Tal vez tuviera ocasión de completar su trabajo sin necesidad de enfrentarse al guardián del palacio. Pero en ese instante, un rugido monstruoso resonó tras él y se dio media vuelta, consciente de que allí debía estar el guardián. Frente a él vio una extraña criatura cuyos ojos enrojecidos transmitían una insensata malicia. «De modo que tú eres el esclavo de Celeb Caarna», dijo Elric. Hizo el gesto de empuñar la tormentosa y la espada pareció saltar a su mano por propia voluntad. «¿Tendré que matarte o prefieres dejarme paso?» La criatura rugió de nuevo, pero no se movió. «Soy Elric de Melniboné, el último de una estirpe de grandes reyes hechiceros», proclamó el albino. «La espada que empuño hará más que matarte, amigo demonio. Absorberá tu alma y me alimentará con ella». «¿No has oído hablar de mí bajo otro nombre, el de ladrón de almas?» La criatura agitó su cola aserrada como si fuera un látigo y distendió sus hollares bovinos. La cabeza cornuda se movió a un lado y a otro sobre el cuello corto y recio y unos grandes dientes brillaron en la oscuridad. El guardián extendió sus zarpas escamosas y empezó a avanzar lentamente hacia el príncipe de las ruinas. Elric tomó la espada con ambas manos, asentó convenientemente los pies sobre las losas del piso y se dispuso a repeler el ataque del monstruo. Un aliento hediondo golpeó su rostro y, con un nuevo rugido, el guardián se abalanzó sobre él. La tormentosa lanzó un aullido y bañó de un fulgor negro a los dos contendientes. Las palabras mágicas grabadas en la hoja resplandecieron con un fulgor codicioso, mientras el ser infernal descargaba sus zarpas sobre el cuerpo de Elric, desgarrándole la camisa y dejando su pecho al descubierto. La espada descendió. El demonio lanzó un rugido cuando el filo golpeó las escamas de su hombro sin penetrar en ellas. Saltó a un lado y atacó de nuevo. Elric esquivó el golpe, pero no pudo evitar un leve arañazo que le hizo sangrar desde el codo hasta la muñeca. La tormentosa golpeó por segunda vez y dio en el hocico del guardián, que lanzó un chillido y atacó de nuevo. Sus zarpas volvieron a encontrar el cuerpo de Elric, causándole una herida superficial que bañó de sangre su pecho. Elric se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. Estuvo a punto de caer al suelo, pero logró recuperarse y se defendió como mejor supo. Las garras le buscaban como cuchillas, pero la tormentosa las mantuvo a distancia. El albino empezó a jadear. El sudor le corría por la cara y se sintió invadir por la desesperación. Pero muy pronto esa desesperación tomó un aire distinto y apareció un extraño fulgor en sus ojos y una sonrisa desquiciada en sus labios. «Te voy a enseñar que yo soy Elric», gritó. «Elric». Sin prestarle atención, el guardián atacó una vez más. «Yo soy Elric, más demonio que hombre. Muere pues, criatura informe». Con un estentorio rugido, el monstruo atacó y esta vez Elric no retrocedió, sino que, con una espantosa mueca de rabia en el rostro, cambió el gesto con el que empuñaba la espada y lanzó una estocada directa a las fauces abiertas del diabólico guardián. Y hundió la espada negra en aquella garganta hedionda hasta el torso. Y movió la hoja en las entrañas de la criatura, destrozándole boca, cuello, pecho y vientre, hasta que su fuerza vital empezó a fluir por el negro metal de la espada mágica. El monstruo lanzó un nuevo zarpazo, pero ya empezaba a debilitarse. En ese instante, la fuerza vital que latía en la hoja alcanzó a Elric, y éste lanzó una exclamación, un grito de puro éxtasis, mientras su ser se impregnaba de la energía de la criatura. Extrajo la espada y descargó un golpe tras otro sobre el cuerpo, y con cada herida una nueva dosis de energía vital fluyó a su interior y dio renovada fuerza a sus mandobles. El monstruo, con un último jadeo, cayó sobre las losas. Todo había terminado. Con sus ojos carmesíes encendidos y sus pálidos labios muy abiertos, el demonio de lívidas facciones permaneció plantado ante los restos de la criatura y lanzó una ronca y salvaje carcajada, alzando los brazos hacia el firmamento. La espada mágica ardió con una llama negra y espantosa y entonó un cántico exultante, agudo y sin palabras, en honor del Señor del Caos. Después, de pronto, se hizo el silencio. Y el demonio albino inclinó entonces la cabeza y se echó a llorar. Elric abrió la puerta de la torre oriental y avanzó a tientas en una completa oscuridad hasta alcanzar la sala inferior. La puerta de acceso estaba cerrada con llave y atrancada, pero el filo de la tormentosa la hizo astillas, y el último señor de Melniboné penetró en una estancia iluminada en cuyo centro encontró un cofre de hierro.
La espada cortó las bandas que cerraban el arcón y Elric abrió la tapa y vio que contenía muchas cosas maravillosas, además de la bolsa hecha de tela de oro, pero solamente tomó esta y se la ató al cinto. Después salió apresuradamente de la sala y corrió a las almenas, donde encontró al ave de plata y oro hurgando con su pico de acero los restos del servidor de Celeb Caarna. El ave alzó la cabeza cuando Elric hizo acto de presencia. En sus ojos había una expresión casi humorística. «Bien, señor, debemos darnos prisa en acudir a Canelún». «Sí». Elric empezó a sentir náuseas cuando, con aire lúgubre, contempló el cuerpo del monstruoso guardián y pensó en lo que le había robado. La fuerza vital de la criatura, fuera la que fuese, debía estar corrompida, contaminada. ¿No había absorbido parte de la maldad de aquel demonio cuando su espada mágica se había apoderado de su alma? Se disponía a montar de nuevo en la silla de ónice cuando vio algo brillante en el amasijo de entrañas negras y amarillentas que acababa de esparcir. Era el corazón de la criatura, una piedra de forma irregular veteada de azul marino, púrpura y verde. Aún latía, pese a que su propietario había muerto. Elric se agachó y lo levantó. Estaba húmedo y tan caliente que casi le quemó los dedos, pero lo introdujo en su bolsa antes de subir a lomos del ave de plata y oro. Por su rostro blanco como el marfil cruzó una decena de emociones extrañas mientras el ave le transportaba de nuevo sobre el mar hirviente. Los cabellos lechosos se agitaban furiosamente a su espalda y era insensible a las heridas del pecho y el brazo. Sus pensamientos estaban en otras cosas. Algunas pertenecían al pasado y otras al futuro. Por 2 veces soltó una amarga carcajada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Una sola vez abrió la boca y fue para exclamar: «¡Ah, qué agonía es esta vida!». Capítulo 7. La risa del hechicero negro. Alcanzaron Canelún al romper el alba y desde la distancia Elric vio un ejército enorme que cubría la nieve y tuvo la certeza de que se trataba de las huestes de Kelmain, conducidas por Celeb Caarna y el príncipe Umda y dispuestas al asalto del castillo solitario. El ave de plata y oro se posó en la nieve frente a la entrada del castillo y Elric desmontó. De inmediato, el ave fabulosa remontó el vuelo y desapareció de la vista. Esta vez, la gran puerta del castillo de Canelún estaba cerrada y Elric envolvió su torso desnudo en los restos de la capa hecha jirones y llamó con los puños al tiempo que forzaba sus labios resecos a lanzar un grito. «¡Maishela! ¡Maishela!». No hubo respuesta. «¡Maishela!». «He vuelto con lo que necesitas». Tuvo miedo de que la mujer hubiera caído de nuevo en su sopor hechizado. Miró hacia el sur y comprobó que la oscura marea estaba un poco más cerca del castillo. «¡Maishela!». Entonces escuchó que se retiraba la tranca de la puerta y ésta se abría con un chirrido y allí estaba Munglum, con rostro de sobresalto y un sentimiento inexpresable en la mirada. «Munglum, ¿cómo has llegado aquí?». «No lo sé, Elric». Munglum se apartó a un lado para que Elric pudiera entrar. Luego volvió a trancar la puerta. «Anoche estaba acostado cuando se presentó ante mí una mujer, la misma que encontramos dormida en este castillo, y me dijo que debía ir con ella. Y de algún modo lo hice, pero no sé cómo, Elric. No logro averiguarlo. ¿Dónde está ahora esa mujer? ¿Dónde la encontramos?». «Duerme y no hay modo de despertarla». Elric exhaló un profundo suspiro y le contó en breves palabras lo que sabía de Maishela y del ejército que marchaba sobre el castillo de Canelún. «¿Sabes qué contiene la bolsa?», inquirió Munglum. Elric movió la cabeza en gesto de negativa y abrió la bolsa de paño de oro para investigar su interior. Parece que solo contiene un polvo rosado. Sin embargo, debe ser alguna poderosa poción mágica si Maishela cree que con ella puede derrotar a todas las huestes de Kelmain. Munglum frunció el ceño y replicó: «Sin embargo, supongo que Maishela tendría que realizar el hechizo ella misma, si es la única que sabe cómo utilizar ese polvo». «En efecto, y Celeb Caarna la tiene sometida a un encantamiento, sí. Y ya es demasiado tarde para hacer nada, pues ese tal Umda, sea quien sea, ya se aproxima al castillo». «Tienes razón», replicó Elric. Su mano temblaba cuando sacó de la bolsa que llevaba al cinto el objeto que había arrebatado al guardián demoníaco antes de abandonar el palacio de Ashanelún. «A menos que esta piedra sea lo que yo imagino». «¿Qué es?». «Según la leyenda, algunos demonios poseen por corazón estas piedras». La sostuvo a la luz de modo que los azules, púrpuras y verdes emitieran reflejos tornasolados.
No he visto nunca ninguna, pero creo que era esto lo que busqué una vez para intentar anular el hechizo al que mi primo había sometido a Simoril. Entonces no logré encontrarlo, pero creo que por fin he dado con un Nanorion, la piedra de poderes mágicos que, se dice, es capaz de despertar a los muertos, y a los que están en un letargo similar a la muerte. De modo que esto es un Nanorion. ¿Crees que despertará a Michela? Si hay algo que pueda hacerlo, será esto, pues lo arranqué del propio servidor demoníaco de Celeb Karna, y ello potenciará sin duda la eficacia de la magia. Vamos. Elric cruzó el salón y ascendió la escalera hasta la estancia donde Michela yacía dormida como la había encontrado la primera vez, en el lecho cubierto por un fino dosel y las paredes tachonadas de escudos y armas. Ahora entiendo qué significa la decoración de la estancia, comentó Munglum. Según la leyenda, estos son los escudos de todos aquellos que han amado a Michela y han defendido su causa. Elric asintió y murmuró, como si hablara consigo mismo. Sí, Michela, la emperatriz del Alba, siempre fue enemiga de Melniboné. El albino sostuvo ante sí la piedra pulsante con gesto delicado y extendió los brazos para colocarla en la frente de la mujer. No se aprecia nada, comentó Munglum al cabo de unos instantes. No veo que se despierte. Hay que decir unas palabras mágicas, pero no las recuerdo. Elric se apretó las sienes con las yemas de los dedos. No consigo acordarme. Munglum se acercó a la ventana y, en tono irónico, apuntó: «Quizá podamos preguntarle a Celeb Karna. Muy pronto le tendremos aquí». Entonces, Munglum observó que Elric volvía a tener los ojos bañados en lágrimas, aunque le había vuelto la espalda para ocultárselo. Munglum carraspeó. «Tengo asuntos que atender en el piso de abajo», dijo. «Llámame si necesitas mi ayuda». Tras esto abandonó la estancia y cerró la puerta, dejando a Elric a solas con la mujer, la cual parecía cada vez más un fantasma espantoso surgido de sus pesadillas más espeluznantes. El albino dominó su mente febril y trató de disciplinarla, de recordar las imprescindibles palabras mágicas en la lengua alta de la antigua Melniboné. «¡Dioses, ayudadme!», susurró. Pero Elric sabía que los señores del caos no le prestarían apoyo en aquel asunto en concreto. Al contrario, le pondrían trabas si estaba en su mano, pues Michela, uno de los principales instrumentos del orden sobre la tierra, era responsable de la derrota del caos y de su expulsión del mundo. Cayó de rodillas al lado de la cama con las manos entrelazadas y el rostro contorsionado por el esfuerzo. Y en ese instante, la fórmula del encantamiento volvió a su recuerdo. Con la cabeza hundida todavía, extendió la mano derecha hasta tocar la piedra pulsante, al tiempo que posaba la zurda sobre el ombligo de Michela, e inició un cántico en un antiguo idioma que ya se hablaba antes de que los auténticos seres humanos caminaran sobre la tierra. «Elric», exclamó Munglum, irrumpiendo en la estancia y arrancando a Elric de su trance. «Nos han invadido, Elric. Sus jinetes de vanguardia». «¿Qué dices? Los jinetes han irrumpido en el castillo. Son una decena, al menos. Les he mantenido a raya y les he cerrado el paso a la torre, pero están haciendo astillas la puerta y pronto la derribarán. Creo que les han mandado para destruir a Michela si encuentran la ocasión. Les ha sorprendido mucho encontrarme aquí». Elric se incorporó y contempló a Michela con detenimiento. Munglum había penetrado en la estancia cuando Elric terminaba de entonar la invocación por segunda vez, pero la mujer seguía sin mostrar la menor reacción. Celeb Karna llevó a cabo su encantamiento a distancia, asegurándose de que Michela no pudiera ofrecerle resistencia, murmuró Munglum, pero no contó con nuestra presencia. Los dos abandonaron apresuradamente la estancia y descendieron la escalera hasta el lugar donde la puerta temblaba y se astillaba bajo las armas de quienes estaban del otro lado. «Échate atrás, Munglum». Elric desenvainó la espada mágica, que empezó a arrullar cuando el albino la levantó sobre su cabeza y la descargó contra la puerta. La tormentosa hendió la madera y, con ella, un par de cráneos de extrañas formas. El resto de los atacantes retrocedió con gritos de asombro y horror cuando el atacante de pálidas facciones cayó sobre ellos con su enorme espada, que absorbió sus almas entonando su canción extraña y ululante. Elric les persiguió escalera abajo hasta el salón, donde los asaltantes se agruparon y se prepararon para defenderse de aquel demonio que empuñaba la espada templada en una forja infernal. Pero Elric lanzó una carcajada y sus adversarios se estremecieron, y las armas les temblaron en las manos.
«De modo que vosotros sois los poderosos Kelmain», se burló Elric. «No me extraña que necesitéis la ayuda de la magia si mostráis tal cobardía. ¿No habéis oído hablar, más allá del confín del mundo, de Elric el Matador?» Pero los Kelmain no entendieron nada de cuanto les decía, lo cual era bastante extraño, pues el albino se había dirigido a ellos en la lengua común, que conocían todos los humanos. Los guerreros tenían la piel dorada y las órbitas oculares casi cuadradas. Sus rostros, en conjunto, parecían de roca toscamente tallada, llenos de perfiles angulosos, y sus armaduras no eran redondeadas, sino llenas de aristas. Elric sonrió, mostrando los dientes, y los Kelmain se agruparon todavía más. Entonces el albino soltó una risotada horripilante y Munglum retrocedió y apartó la vista de lo que sucedió a continuación. La espada mágica descargó un golpe tras otro, segando miembros y cabezas. Entre un baño de sangre, la hoja absorbió las almas de los Kelmain, cuyos rostros muertos mostraron en sus expresiones que, antes de perder la vida, habían tenido tiempo de conocer la verdad de su terrible destino. Y la tormentosa siguió bebiendo almas, pues la sed de la espada mágica era insaciable. Elric notó que sus débiles venas se hinchaban con renovada energía, superior incluso a la que le había proporcionado horas antes el demonio guardián de Celeb-Caarna. El salón se estremeció con la desquiciada risa del albino cuando éste pasó sobre los cadáveres amontonados y se plantó en la puerta abierta del castillo, ante la cual aguardaba el gran ejército. Y desde allí pronunció a gritos un nombre. «¡Celeb-Caarna! ¡Celeb-Caarna!». Munglum corrió tras él pidiéndole que parara, pero Elric no le hizo caso y continuó avanzando por la nieve, dejando tras él un reguero de sangre que goteaba de la espada. Bajo el frío sol, las huestes de Kelmain cabalgaban hacia el castillo de Canelun y Elric iba a su encuentro. Al frente del ejército cabalgaba el tenebroso hechicero de Pantang, con expresión siniestra, envuelto en ropas anchas y cómodas. A su lado, sobre otro esbelto caballo, venía el general de las huestes de Kelmain, el príncipe Umda, que lucía una altiva armadura, unas plumas exóticas en el yelmo y una sonrisa triunfal en sus extrañas facciones angulosas. Tras ellos, las huestes acarreaban un extraño armamento que, pese a sus formas insólitas, parecía poderoso y mucho más contundente que todo cuanto podía oponer Lormir cuando el enorme ejército cayera sobre el reino de Lormir. Cuando la figura solitaria apareció a la puerta del castillo y empezó a avanzar, apartándose de las murallas del castillo de Canelun, Celeb-Caarna levantó la mano y detuvo el avance de las huestes. Tiró de las riendas de su montura y soltó una risotada. «Vaya, si es ese chacal de Melniboné, por todos los dioses del caos. Por fin has aceptado a tu amo y has venido a entregarte a mí». Elric no se detuvo, como si no hubiese oído las palabras del brujo de Pantang. En los ojos del príncipe Umda apareció un destello de inquietud y se volvió a Celeb-Caarna para comentarle algo en una lengua ininteligible. El hechicero hizo un gesto de desdén y replicó en el mismo idioma. Pero el albino continuó avanzando por la nieve hacia el grueso del ejército. «Por Chardros, Elric, detente», exclamó Celeb-Caarna, cuya montura se agitó nerviosa bajo la silla. «Si vienes a proponer algún pacto, eres un estúpido. Canelun y su dueña deben caer para que Lormir sea nuestra, y lo será, sin ninguna duda». Ni siquiera entonces se detuvo Elric. Alzó la vista hasta clavar sus ojos ardientes en los del hechicero, y apareció en sus pálidos labios una sonrisa serena y fría. Celeb-Caarna trató de sostener la mirada de Elric, pero no pudo. Cuando habló de nuevo, lo hizo con voz temblorosa. «No puedes derrotar tú solo a todas las huestes de Kelmain. No tengo ningún deseo de hacerlo, brujo. Lo único que me interesa es acabar contigo». «Pues no vas a conseguirlo», replicó su adversario con una mueca de rabia. «A mí, hombres de Kelmain, reducidle». Dio media vuelta a su caballo y se refugió tras la protección de las filas de guerreros, a los que dio órdenes en su incomprensible idioma. En ese instante salió del castillo otra figura que corrió a unirse a Elric. Era Munglum de Elwë, que avanzaba con una espada en cada mano. Elric se volvió a medias hacia él. «Elric, moriremos juntos», gritó Munglum. «Vuelve atrás, Munglum». Munglum titubeó al oírle. Elric insistió. «Vuelve atrás si me estimas». A regañadientes, Munglum retrocedió hasta el castillo. Los jinetes de Kelmain se lanzaron hacia adelante con sus espadas rectas de hoja ancha levantadas al cielo y rodearon al albino en un abrir y cerrar de ojos, amenazadores,
con la esperanza de que Elric dejara caer la espada y se rindiera. Pero Elric lanzó una sonrisa y la tormentosa empezó a cantar. El melnibonés asió la espada con ambas manos, dobló los codos y de repente alzó la hoja paralela al suelo delante de él. Entonces empezó a girar sobre sí mismo como una bailarina tarkeshita, una y otra vez, y fue como si la espada le obligara a seguir girando cada vez más deprisa, mientras rajaba, derribaba y decapitaba a los jinetes de Kelmain. Estos retrocedieron por un instante, dejando un montón de sus camaradas muertos alrededor del albino, pero el príncipe Umbela, tras una apresurada conferencia con Celeb Karna, les incitó a cargar de nuevo contra Elric. Y éste volvió a mover la espada, pero esta vez no perecieron bajo su filo tantos Kelmain como en la primera. Los cuerpos protegidos con armaduras cayeron sobre las corazas de los muertos en el primer asalto. Nuevos regueros de sangre se mezclaron con los anteriores. Los caballos arrastraron por la nieve cadáveres enganchados a sus estribos y Elric continuó sin caer, pero algo raro empezaba a sucederle. Y al fin, su mente desquiciada empezó a comprender que, por alguna razón, la espada se sentía saciada. La energía seguía latiendo en su negra hoja, pero ya no se transmitía al brazo de su dueño, y la fuerza que proporcionaba a éste empezaba a desvanecerse. «Maldición, tormentosa, dame tu poder». Las espadas siguieron descargando golpes sobre él, y la negra hoja de metal continuó luchando, parando y dando estocadas. Más poder. Elric seguía más fuerte de lo normal en él y mucho más que cualquier hombre corriente, pero parte de su furia incontenible le estaba abandonando y se sintió casi desconcertado mientras el río de guerreros Kelmain seguía fluyendo hacia él incesantemente. Empezaba a despertar de su sueño de sangre. Sacudió la cabeza y aspiró profundamente. Le dolía la espalda. «Dame tu fuerza, espada negra». Hirió piernas, brazos, pechos y rostros hasta quedar bañado de pies a cabeza en la sangre de los atacantes. Pero ahora los muertos le molestaban más que los vivos, porque el campo nevado estaba ahora cubierto de cadáveres por todas partes y en más de un momento estuvo a punto de caer de bruces por su culpa. «¿Qué te aflige, espada mágica? ¿Te niegas a ayudarme? ¿Te niegas a combatir a estos seres porque, como tú, son criaturas del caos?» No, no podía ser eso. Lo único que sucedía era que la espada ya no deseaba más vitalidad y, por tanto, no se la transmitía tampoco al brazo que la empuñaba. Continuó luchando una hora más antes de que el vigor con que empuñaba la tormentosa se debilitara y uno de los jinetes, medio loco de terror, le descargara en la cabeza un golpe que no le hundió el cráneo, pero le dejó aturdido y le hizo caer sobre los cuerpos sin vida. Elric trató de incorporarse, pero recibió un nuevo impacto y perdió el sentido. Capítulo 8. Vocerío entre las huestes del caos. «Era más de lo que esperaba, pero hemos conseguido capturarle con vida», murmuró con satisfacción Celeb Karna. Elric abrió los ojos y observó con odio al hechicero, que se mesaba su negra barba bifurcada como para consolarse. El albino apenas se acordaba de los acontecimientos que le habían conducido hasta allí y le habían dejado a merced del brujo. Recordaba mucha sangre, muchas risas, muchas muertes, pero todas las imágenes se desvanecían como la memoria de un sueño. «Bien, renegado, tu estupidez es increíble. Había pensado que tenías un ejército detrás de ti, pero sin duda ha sido el miedo lo que ha desequilibrado tu pobre mente. Con todo, no quiero especular sobre la causa de mi buena fortuna. Me interesa más saber que puedo cerrar un buen negocio con los moradores de otros planos si les ofrezco tu alma. Tu cuerpo me lo reservo para mí, para enseñarle a la reina Yishana lo que le he hecho a su amante antes de...» Elric soltó una breve carcajada y miró a su alrededor, haciendo caso omiso de Celeb Karna. Los Kelmain aguardaban órdenes. Aún no habían marchado sobre Canelun. El sol estaba muy bajo en el firmamento. Advirtió tras de sí el montón de cadáveres y, al ver el odio y el temor en el rostro de los guerreros de piel dorada, se rió de nuevo. «Yo no amo a Yishana», respondió en tono distante, como si apenas fuera consciente de la presencia de Celeb Karna. «Es tu corazón celoso el que te mueve a pensar tal cosa. He dejado el lado de Yishana para venir en tu busca. Ten presente esto, hechicero. No es nunca el amor lo que mueve a Elric de Melniboné, sino el odio». «No te creo», replicó Celeb Karna, riéndose entre dientes. «Cuando el sur entero haya caído en mis manos y en las de mis camaradas, iré a cortejar a Yishana y le ofreceré hacer la reina de todo el occidente, además del sur. Con nuestras fuerzas unidas, dominaremos la tierra.
Las gentes de Pan Tang siempre habéis sido un pueblo inseguro, tramando siempre una conquista por el mero hecho de llevarla a cabo, buscando en todo instante destruir el equilibrio de los reinos jóvenes. Un día, se burló Celebcarna, Pan Tang tendrá un reino a cuyo lado el brillante imperio nos que un ascua mortecina en el fuego de la historia. Pero no es por la gloria de Pan Tang que hago todo esto. ¿Es por Yishana? Por todos los dioses, hechicero, entonces me alegro de que me mueva el odio y no el amor, pues no hago ni la mitad de daño que al parecer causan los enamorados. Pondré el sur a los pies de Yishana para que use de él como le plazca. Todo esto me aburre. ¿Qué te propones hacer conmigo? En primer lugar, torturaré tu cuerpo. Lo maltrataré con suavidad al principio, aumentando el dolor progresivamente, hasta que te tenga en el estado mental adecuado. Entonces me pondré en contacto con los señores de los planos superiores para ver cuál de ellos me ofrece más por tu alma. ¿Y qué harás con Canelun? Las huestes de Kelmain se ocuparán del castillo. Ahora basta con un cuchillo para degollar a Michela mientras duerme. Michela está protegida. Celebcarna frunció el ceño al oírle. Después carraspeó y volvió a reírse. Sí, pero la puerta caerá muy pronto y tu amigo el pelirrojo morirá al mismo tiempo que Michela. El brujo de Pan Tang se pasó los dedos por los rizos grasientos de su cabello. A petición del príncipe Umbda, he concedido un descanso a las huestes de Kelmain antes del asalto al castillo, pero Canelun arderá al caer la noche, puedes estar seguro. Elric miró hacia el castillo, más allá de la nieve pisoteada. Era evidente que sus palabras mágicas no habían podido contrarrestar el hechizo de Celebcarna. «Me gustaría», empezó a decir, pero se interrumpió. Acababa de ver un destello de plata y oro entre las almenas y un pensamiento aún sin formar había penetrado en su cerebro y le había hecho vacilar. «¿Qué?», preguntó Celebcarna con aspereza. «Nada, solo me preguntaba dónde está mi espada». «Lejos de tu alcance, estúpido», replicó el hechicero encogiéndose de hombros. «La hemos dejado donde la has abandonado. Esa maloliente espada infernal no tiene ninguna utilidad para nosotros, y tampoco para ti, ahora que...» Elric se preguntó qué sucedería si hacía un llamamiento directo a la espada. No podía ir a empuñarla puesto que Celebcarna le tenía atado con cuerdas de seda, pero tal vez si la llamaba. Se puso en pie. «¿Acaso buscas el modo de huir, lobo blanco?», dijo Celebcarna, mirándole con aire nervioso. Elric sonrió de nuevo. Solo buscaba una buena posición para contemplar la inminente conquista de Canelun. El hechicero sacó una daga curva. Elric se meció de un lado a otro con los ojos entrecerrados y empezó a murmurar un nombre a media voz. Celebcarna saltó hacia adelante y rodeó con un brazo la cabeza del albino, al tiempo que llevaba la daga bajo la nuez de su cuello. «Silencio, chacal». Pero Elric sabía que por desesperado que fuera lo que se proponía, no tenía otro medio de procurarse la salvación y murmuró de nuevo las palabras, rogando que la sed de una venganza lenta de Celebcarna hiciera titubear a éste antes de matarle. El hechicero masculló una maldición, tratando de forzar a Elric a abrir la boca. «Lo primero que voy a hacer es cortarte esa maldita lengua». Elric le mordió la mano, notó el sabor de la sangre de su adversario y escupió al instante. Celebcarna lanzó un grito. «Por Chardros, si no deseara tanto verte agonizar durante meses, ahora mismo te...» Y en ese instante surgió un vocerío entre las huestes de Kelmain. Fue un murmullo de sorpresa que salía de todas las gargantas. Celebcarna se volvió y entre sus dientes escapó un siseo. Un objeto se desplazaba por el aire sombrío. Era la Tormentosa. Elric la había llamado, y al verla el albino gritó: «¡Tormentosa! ¡A mí!». Celebcarna empujó a Elric en la trayectoria de la espada y corrió a refugiarse entre las filas prietas de guerreros Kelmain. Tormentosa. La espada negra flotó en el aire cerca de Elric. Un nuevo grito surgió entre los Kelmain. Otra forma había abandonado las almenas del castillo de Canelun. «¡Príncipe Umbda!», gritó Celebcarna con voz histérica. «Prepara a tus hombres para el ataque. Presiento un peligro». Umbda no entendió las palabras del hechicero y éste tuvo que traducirlas. «No permitáis que la espada llegue a sus manos», volvió a gritar. Repitió la orden en el idioma de las huestes de Kelmain y varios guerreros se adelantaron para asir la espada mágica antes de que pudiera alcanzarla su amo albino. Pero la espada golpeó como una centella y los Kelmain murieron, y ninguno más se atrevió a acercarse después de ello.
Poco a poco, la tormentosa avanzó hacia su dueño. ¡Ah, Elric!, exclamó Celeb Caarna. «Si escapas a este día, juro que te encontraré». «Y si tú escapas de mí», replicó Elric, «seré yo quien te encuentre, Celeb Caarna. Puedes estar seguro de ello». La silueta que había abandonado el castillo tenía plumas de plata y oro. Sobrevoló las huestes y planeó unos instantes para dirigirse luego hacia las filas externas de la masa de guerreros. Elric no alcanzaba a distinguirla con claridad, pero sabía de qué se trataba. Había sido su visión lo que le había movido a invocar la espada mágica, porque había imaginado que a lomos del ave gigante de metal cabalgaba Moongloom y que el elweriano trataría de rescatarle. «No dejéis que se pose. Viene a salvar al albino», gritó el hechicero de Pantang. Pero las huestes de Kelmain no entendieron lo que les decía. Bajo las órdenes del príncipe Umda, estaban preparándose para el asalto del castillo. Celeb Caarna repitió la orden en el idioma de los guerreros, pero se hizo evidente que estos empezaban a desconfiar de él. Los Kelmain no veían la necesidad de preocuparse por un hombre solo y una extraña ave de metal. Ni esta, ni mucho menos el hombre, podían detener sus máquinas de guerra. «Tormentosa», susurró Elric cuando la espada cortó las cuerdas que le sujetaban y se instaló suavemente en su mano. Elric estaba libre, pero aunque no le dieran la misma importancia que Celeb Caarna, los Kelmain no estaban dispuestos a dejarle escapar ahora que la espada estaba en su puño y no moviéndose por su propia voluntad. El príncipe Umda gritó una orden y una masa de guerreros corrió al instante hacia Elric. Pero el albino no hizo en esta ocasión ningún ademán de atacar porque le interesaba mantener una estrategia defensiva hasta que Moongloom pudiera descender con el ave y ayudarle. Pero el ave de plata y oro estaba aún más lejos y parecía rodear el perímetro exterior de las huestes sin mostrar el menor interés por su apurada situación. Elric se preguntó si se habría llevado a engaño. Paró una decena de golpes obligando a los guerreros Kelmain a agruparse, molestándose mutuamente en sus acciones. El ave de plata y oro estaba ahora casi fuera de la vista. ¿Y Celeb Caarna? ¿Dónde se había ocultado? Elric intentó encontrarle, pero, sin duda, debía estar protegido entre las filas de las huestes de Kelmain. El albino dio muerte a uno de los guerreros de piel dorada, abriéndole la garganta con la punta de la espada mágica, y notó que fluía a su cuerpo una nueva fuerza. Mató a otro Kelmain con un movimiento rápido que hirió al guerrero en el hombro. Sin embargo, aquella lucha no iba a conducirle a ninguna parte si Moongloom no acudía en su rescate a lomos del ave de plata y oro. El ave pareció cambiar de rumbo y regresar hacia Canelun. ¿Acaso solo estaba esperando instrucciones de su dormida dueña? ¿O tal vez se negaba a obedecer las órdenes de Moongloom? Elric retrocedió sobre la nieve embarrada y ensangrentada, de modo que tras él quedó el montón de cadáveres. Continuó luchando, pero con muy escasas esperanzas. El ave pasó de nuevo a lo lejos, a su derecha. Elric pensó, con cierta ironía, que se había confundido por completo al interpretar el significado de la aparición del ave sobre las almenas del castillo, y que este error no había hecho sino acelerar su muerte. Y también, quizá, las de Mishela y Moongloom. Canelun estaba perdido, igual que Mishela, Lormir y tal vez todos los reinos jóvenes. Y también él estaba perdido. En ese preciso momento, una sombra pasó sobre los combatientes y los Kelmain lanzaron gritos de pánico y retrocedieron mientras rasgaba el aire un gran estruendo. Elric alzó la vista con alivio y escuchó el sonido de las alas metálicas del ave batiendo el aire. Buscó a Moongloom en la silla de la fabulosa montura, pero descubrió en ella el rostro de Mishela, sobre cuyas facciones tensas se arremolinaba su cabello por efecto de los torbellinos creados por las alas al batir. «Rápido, Elric, antes de que vuelvan a acercarse». El albino enfundó la espada mágica y saltó a la silla, donde se acomodó detrás de la hechicera de Canelun. De inmediato remontaron el vuelo otra vez, mientras las flechas llovían en torno a sus cabezas y rebotaban en las plumas metálicas. «Una vuelta más en torno a las huestes de Kelmain y volvernos al castillo», anunció la mujer. «Tu invocación y el Nanorion han conseguido romper el hechizo de Celeb Caarna, aunque han tardado más tiempo del deseado en surtir efecto. Mira, el príncipe Umda ya está ordenando a sus guerreros que monten para el asalto al castillo, y Canelun solo tiene a Moongloom como defensor. ¿A qué viene esa vuelta en torno al ejército de Umda? Ya lo verás. Al menos espero que así sea».
Tras esto, Michela empezó a entonar una canción. Era una melodía extraña, inquietante, en una lengua parecida a la lengua alta de Melniboné, aunque lo bastante distinta de ella como para que Elric solo comprendiera algunas palabras aisladas, pues poseía un extraño acento. Sobrevolaron el campo y Elric vio a los Kelmain formados en orden de batalla. Sin duda, Umbda y Celeb-Caarna habían decidido ya el mejor plan de ataque. A continuación, el ave puso rumbo al castillo y se posó en las almenas para que Elric y Michela pudieran desmontar. Munglum acudió corriendo a su encuentro, con expresión tensa, y los tres se volvieron para observar las huestes de Kelmain. Y vieron que el ejército se había puesto en marcha. «¿Qué hacías dando vueltas?», empezó a preguntar Elric, pero Michela levantó la mano para interrumpirle. «Tal vez no he hecho nada. Es posible que la magia no funcione», murmuró. «¿Pero qué? Esparcía el contenido de la bolsa que me trajiste. Lo he esparcido en torno a todo el ejército. Observa». «¿Y si ese recurso mágico no surte efecto?», murmuró Munglum. Hizo una pausa, forzando la vista en la penumbra, y añadió: «¿Qué es eso?». El tono de satisfacción de Michela sonó casi repulsivo cuando anunció: «Es el Dogel de carne». Entre la nieve estaba brotando una materia rosada que se agitaba y temblaba. Era enorme, una gran masa que se alzaba por todas partes en torno a los Kelmain y hacía que sus caballos se encabritaran y relincharan, y que provocó un alarido entre los guerreros. Aquella masa carnosa continuó creciendo hasta ocultar a la vista todas las huestes de Kelmain. Se escucharon ruidos apresurados de los guerreros que dirigían sus máquinas de guerra contra la muralla de carne con la intención de abrirse paso por la fuerza. Se oyeron gritos y órdenes, pero ni un solo jinete rompió el cerco del dogal de carne. Luego, la sustancia empezó a doblarse sobre los Kelmain y Elric escuchó un sonido como no había oído jamás. Era una voz. La voz de 100.000 hombres enfrentados con el mismo terror, de 100.000 hombres sucumbiendo a una muerte idéntica. Era un gemido de desesperación, de impotencia, de miedo, pero un gemido tan potente que estremeció los muros del castillo de Canelun. «Esta no es muerte para un guerrero», murmuró Munglum, volviéndose de espaldas. «Pero era la única arma de que disponíamos», respondió Michela. «La he conservado muchos años, pero hasta hoy no había sentido necesidad de usarla». «De todos modos, solo Celeb-Caarna merecía la muerte», declaró Elric. Cayó la noche y el dogal de carne siguió cerrándose sobre las huestes de Kelmain, aplastándolo todo salvo a unos contados caballos que habían logrado escapar cuando la siembra mágica había empezado a brotar. Aplastó al príncipe Umbda, que hablaba un idioma desconocido en los reinos jóvenes, que no hablaba ninguna lengua conocida por los antiguos y que había venido de más allá del confín del mundo con afanes de conquista. Aplastó a Celeb-Caarna, que había pretendido conquistar el mundo con la ayuda del caos y solo por el amor de una reina caprichosa y perversa. Aplastó a todos los guerreros de aquella raza casi humana, los Kelmain, y aplastó todo cuanto pudiera haber dado a los observadores el menor indicio de qué eran los Kelmain o de dónde habían surgido. Y cuando lo hubo aplastado todo, lo absorbió. Después, empezó a perder consistencia y a disolverse hasta convertirse de nuevo en polvo. No quedó el menor rastro de carne o huesos, tanto humanos como de animales, pero sobre la nieve quedaron esparcidas ropas, armas, corazas, máquinas bélicas, monedas, sillas de montar y demás pertrechos, hasta donde alcanzaba la vista. Michela sintió para sí. «Eso era el dogal de carne», proclamó. «Te agradezco que me lo trajeras, Elric. Y te agradezco también que encontraras la piedra que me ha permitido revivir. Te doy las gracias por haber salvado Lormir». «Sí, me das las gracias», murmuró Elric. Una sensación de abatimiento se había adueñado de él y volvió la espalda a la mujer con un escalofrío. La nieve había empezado a caer otra vez. «No me agradezcas nada, mi señora Michela. Lo que he hecho ha sido para satisfacer mis propios impulsos siniestros, para saciar mi sed de venganza. He destruido a Celeb-Caarna. Lo demás es accesorio. No me importan Lormir, los reinos jóvenes ni ninguna de tus causas». Munglum vio que Michela mostraba un aire escéptico en los ojos y una leve sonrisa en los labios. Elric entró en el castillo y empezó a descender la escalera en dirección al salón de la planta inferior. «Aguarda», le dijo Michela. «Este castillo es mágico. Refleja los deseos de quien entra en él, si yo quiero». Elric se frotó los ojos. «Entonces es evidente que no tenemos ningún deseo.
Ahora que Celeb Karna está destruido, todos los míos están satisfechos. Voy a abandonar este lugar enseguida, mi señora. ¿De veras no tienes ninguno?, insistió ella. El melnibonés la miró abiertamente y frunció el ceño. Lamentarse solo produce debilidad. Las lamentaciones no conducen a nada. El sentimiento es una suerte de enfermedad que ataca los órganos internos y finalmente destruye. ¿Y tú no tienes deseos? Elric titubeó antes de replicar. Ya te entiendo. Reconozco que tu belleza. Se encogió de hombros y añadió, ¿pero estás? No me hagas demasiadas preguntas, dijo ella abriendo las manos. Te lo repito, este castillo se convierte en lo que más desees y en su interior aparece todo lo que más anheles. A continuación hizo un gesto. Elric miró a su alrededor con los ojos muy abiertos y rompió a gritar. Presa del terror, cayó de rodillas y se volvió hacia Michella con gesto suplicante. «No, por favor, no. Michella, yo no deseo esto». La mujer se apresuró a hacer un nuevo gesto. Moongloom ayudó a su amigo a ponerse en pie. «¿Qué era? ¿Qué has visto?» Elric enderezó la espalda, apoyó la mano en la empuñadura de la espada y dijo a Michella con voz ronca y severa, «Mi señora, te mataría ahora mismo si no supiera que solo querías complacerme». Bajó la mirada y estudió el suelo durante unos segundos antes de añadir, «Entérate bien. Elric no puede tener lo que más desea. El objeto de sus ansias no existe, está muerto, y lo único que le queda a Elric es pena, maldad, odio y sentimiento de culpa. Eso es lo único que merece y lo único que volverá a desear en su vida». Michella se llevó las manos a la cara y volvió a entrar en la estancia donde el melnibonés la había encontrado por primera vez. Elric la siguió. Moongloom se dispuso a ir tras ellos, pero se reprimió de hacerlo y permaneció donde estaba. Les vio entrar en la estancia y cerrar la puerta. Volvió a las almenas y escrutó la oscuridad. Las alas de plata y oro brillaban a la luz de la luna, haciéndose más pequeñas cada vez hasta desaparecer. Exhaló un suspiro. Hacía frío. Volvió al interior del castillo y se sentó con la espalda contra una columna, disponiéndose a dormir. Un rato después, escuchó unas risas procedentes de la estancia de la torre más alta. Y la risa le impulsó a echar a correr por los pasadizos, a cruzar el gran salón donde el fuego se había apagado, a dejar atrás la puerta y adentrarse en la noche e ir en busca de los establos, donde podría sentirse más seguro. Pero esa noche no pudo dormir, porque la risa lejana continuó persiguiéndole, y no cesó hasta que llegó el día. Fin del capítulo.